Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 6. Día del deporte. Información. Supongo que hay 6 años de escuela primaria si cuento que los niños empiezan la escuela a los 5 y pasan a la secundaria a los 11. Si eso es incorrecto, lo siento, pero para esta parte lo seguiré. El personal de la escuela primaria se reunió para planificar las actividades del día deportivo anual. Participarían todos los cursos y los resultados se presentarían en grandes pizarras por toda la escuela. En años anteriores, los alumnos desarrollaron un gran espíritu competitivo para que su clase ganara la competición anual. Se organizaron competiciones de todo tipo, desde atletismo tradicional hasta deportes en grupo como el fútbol. Sin embargo, para el día deportivo, la escuela solía jugar una versión más pequeña, el fútbol de 4 esquinas. Esto permitía que los alumnos jugaran en 2 porterías cada uno. Cada portería era un elemento de un aparato de gimnasia. Y con los niños pequeños fue todo un éxito, ya que podían disparar a portería con mucha más frecuencia que en el fútbol tradicional. Bien, tenemos que organizar quién supervisará cada actividad. Al igual que el año pasado, cada año participará en 6 actividades a lo largo del día. Haremos rotaciones entre los años, y los 3 deportes diferentes tendrán los mismos horarios. Como saben, decidimos que los de cuarto a sexto año practiquen natación y baloncesto, y los de primero a tercero, balón prisionero y carrera acuática. Todos los años practicarán atletismo, fútbol americano, rounders y gimnasia artística, indicó Howard. Contamos con el apoyo del pabellón de natación para observar a los alumnos mayores mientras realizan sus tareas, y Jake y Karen se han ofrecido a encargarse de la instrucción de los alumnos. Me gustaría aprender baloncesto, sugirió Mike Blair, el profesor del aula 3C. Yo le ayudaré, dijo Rebecca Miller, una de las profesoras de música que no tiene clase propia este año. Gracias Rebecca y Mike, respondió Howard y escribió sus nombres detrás del espacio de baloncesto. Después de un tiempo, habían acordado que todos los profesores, excepto los tutores de los primeros años, tendrían que acompañar a sus clases en las actividades de este año para mostrarles cómo se hacían las cosas, supervisar una actividad o trabajar en la organización general. El día del deporte fue un éxito para casi todos los alumnos y una tradición muy respetada en la escuela primaria Stonewall. Se dedicaba un día al año para esto, sin clases. El personal de la piscina también participaba, ayudando a supervisar a los niños que realizaban la prueba. A diferencia de otras actividades deportivas donde todos los alumnos debían competir en todas las disciplinas, el día del deporte funcionaba de forma que los alumnos debían elegir 3 de las actividades de su curso y participar para ganar para su clase. Por supuesto, los demás alumnos que no participaban en una actividad específica solían asistir y animar a los participantes. Kate observó a sus alumnos. Todos ya se habían puesto su ropa deportiva habitual, con un chándal encima para no pasar frío mientras esperaban su turno. Buenos días a todos, saludó Kate, recibiendo un coro de saludos. Hoy, como les comenté las últimas 2 semanas, nuestra escuela celebra su día anual de deportes. Hemos decidido quién participará en cada deporte y quiero que simplemente lo hagan lo mejor posible. Para mí, no importa si ganan en todas las actividades, sino que se diviertan y demuestren que juegan limpio. Si logran ganar una categoría para nuestra clase, por supuesto, estaré inmensamente orgulloso de ustedes. Los niños sonrieron felices. Algunos estaban un poco nerviosos por competir con otras clases. Bien, nuestro programa para hoy es el siguiente. Kate sacó una tableta grande de bolsillo y la extendió frente a la clase. Empezaremos con el atletismo a las 8 en el campo de atletismo junto a la escuela. Como saben, 10 de ustedes participarán en lanzamiento de pelota, salto de longitud y carrera de 50 metros. Ahora quiero que esos 10 levanten la mano. Kate se aseguró de que los 10 elegidos supieran quiénes eran. Con los de primer año, había que recordarles repetidamente algunas cosas para asegurar que todo saliera bien. Genial, ya recordaron lo que decidieron hacer. Ahora, a las 9, nos trasladaremos al gimnasio para la clase de gimnasia. Allí tendrán que hacer ejercicios de salto de rana y de suelo. ¿Recuerdan los que practicamos? Recibió un coro de afirmaciones de los niños. Genial. El siguiente partido sigue siendo en el gimnasio, pero con otra parte. Jugaremos fútbol 4 esquinas contra otra clase de primer año a la vez. Cada partido durará 10 minutos.
Después de un partido, tendrán 5 minutos de descanso antes de que comience el siguiente. Cada clase tenía 2 equipos de 5 personas, y en la parte del gimnasio que se usa para el fútbol 4 esquinas se jugarán 2 partidos a la vez. Cada equipo jugará 2 veces y los resultados de ambos equipos se suman para obtener el resultado total de la clase. Los niños asintieron. Ya habían oído esa parte antes. Ahora la tercera actividad a las 11 es el balón prisionero, que se juega en el patio de recreo. Ya conocen los campos, dijo Kate, y todos los niños asintieron, ya que jugaban al balón prisionero regularmente en educación física. A las 12 iremos a jugar al Rounders. Tanto el balón prisionero como el Rounders tienen un tiempo de 15 minutos por partido. La última actividad para nosotros es la carrera de agua a la 1 de la tarde. Después, se calcularán los resultados de cada clase para ver qué clase de cada año tuvo el mejor desempeño. La ceremonia de la victoria está programada para las 2:30 y sus padres probablemente estarán allí para verla. Por supuesto, se informó a los padres sobre la jornada deportiva para asegurarles que los niños estarían en la escuela más tiempo de lo habitual, especialmente los de menor edad. Durante las actividades, los padres también pudieron observar desde la banda si así lo deseaban. El colegio proporcionó refrigerios y bebidas para asegurar que ningún niño pasara hambre o sed durante el día. Sin embargo, los padres solo pudieron comunicarse con los niños después de que terminaran todas las actividades. El colegio había tenido malas experiencias con padres demasiado competitivos, lo que les afectó la diversión a los niños. A Dudley Dursley no le gustaba la idea del día de deportes. Aunque su madre le había prometido que estaría allí para animarlo, no podría hablar con ella por culpa de las estúpidas reglas. Tampoco podría asegurarse de que los demás niños lo dejaran ganar. Y las actividades a las que estaba apuntado eran una tontería. Cada niño de su clase tenía que hacer 3 cosas. Y había que seguir esas estúpidas reglas. No se permitía empujar al oponente al suelo en fútbol americano si no se podía conseguir el balón, no se podía golpear a otros niños en ningún deporte y había que esperar su turno en otros. Estaría en uno de los equipos de fútbol americano de 4 esquinas, jugaría al balón prisionero y a la carrera acuática. El único que le gustaba un poco era el fútbol americano. No se le daba bien esquivar en el balón prisionero y tampoco era muy hábil para atrapar el balón. Pero al menos podía lanzar el balón con fuerza a otros niños, por eso había decidido hacer eso. Sus otros compañeros estaban muy emocionados por el día de deportes. Lo único bueno era que no tendría que estar en clase y escuchar lecciones aburridas. Sus padres habían sido llamados por su tutora, la señora Cooper, y les habían dicho que estaba reprobando sus asignaturas y que necesitaba esforzarse más para no tener que repetir el primer año. Claro que sus padres se indignaron con razón ante la acusación, pero la señora Cooper simplemente tuvo que mostrarles los exámenes que había hecho. No había aprobado ni uno solo. Ahora su madre lo sentaba 1 hora cada día, le explicaba cómo funcionaban las sumas y las restas y le hacía leer algunas páginas de su libro de lectura. Odiaba tener que hacer eso en lugar de que le permitieran ver la tele. También veía que su madre lo habría permitido, pero decía que no podía suspender el primer año porque los vecinos hablarían mal de su familia. Así que hacía los deberes a regañadientes. Al fin y al cabo, al menos le daban pudín de chocolate cada vez que terminaba una de sus horas de estudio. Era lo único que lo hacía soportable. Al fin y al cabo, no le daban dulces en el colegio. Su madre era claramente mejor profesora si supiera que se aprende mejor con dulces. Harry miró a su alrededor con entusiasmo. Había estado esperando con ansias el día de deportes. Formaba parte de los equipos de Rounders, gimnasia y atletismo. Esperaba tener un buen desempeño para que Kate se sintiera orgulloso de él. Durante los últimos 3 meses, se había guiado solo por lo que su tutor creía correcto y no por lo que sus tíos decían que era correcto. Después de todo, ya no lo notaban gracias al hechizo que Kate había usado, y Kate les había dicho que se equivocaban con lo que le habían dicho antes. Kate le había dicho que lo llamara por su nombre de pila cuando no estuvieran en clase poco después de haberle hecho el hechizo. A Harry le gustó eso. Pensaba que Kate era como un tío amable que lo cuidaba. También era genial que ahora tuviera un adulto que respondía a todas sus preguntas y lo ayudaba cuando tenía un problema. La tía Petunia y el tío Vernon nunca habían hecho eso por él. Siempre le gritaban cuando preguntaba algo. Kate simplemente sonreía y le explicaba con paciencia lo que quería saber. También jugaba con él cuando tenía tiempo. Harry estaba feliz de estar entre los primeros en participar en una actividad.
Era bastante rápido y saltaba entre los más largos de su clase, por eso lo pusieron en el equipo de atletismo con sus amigos Jack, Anne y Peter. También le encantaba su nuevo chándal azul, que usaba encima de los pantalones cortos y la camiseta. Kate lo había llevado al centro comercial de Greater Winging a comprar más ropa, ya que había crecido un poco desde que compró ropa en Londres. Aunque Harry no quería molestar, Kate no se enojó, simplemente le dijo que era bueno que hubiera crecido tanto. Kate observaba cómo sus alumnos escuchaban a Eric y Claire explicar el orden en que debían completar las 3 partes del atletismo. Esperaba que Harry tuviera éxito y simplemente se divirtiera. El chico simplemente te gustaba más cuando pasabas tanto tiempo con él como Kate. Para entonces, a veces consideraba a Harry su hijo, aunque sabía que debía mantener un poco más de distancia como profesor. Pero, sinceramente, ¿a quién más tenía a Harry? Y el chico necesitaba una figura paterna en su vida. Los demás profesores sabían que Kate se había hecho cargo de la crianza del niño después de que sus tíos, al parecer, decidieran que ignorarlo por completo era lo mejor. Aunque ninguno entendía lo sucedido, se sentían aliviados de que al menos Harry no estuviera solo con este nuevo tipo de abandono. Y si su tutor, que vivía en su barrio, decidía brindarle al niño el apoyo y la estabilidad que sus familiares no estaban dispuestos a darle, que así fuera. Lo más importante era el bienestar del niño. Y todos vieron cuánto mejoró Harry después de que Kate empezó a cuidarlo más. Los 30 niños que participaban en esta actividad se dividían en 3 grupos. Un grupo se dirigía al foso de salto de longitud, otro a la línea de velocidad y otro a la zona donde se guardaban las pelotas de lanzamiento. Como los niños eran muy pequeños, la mayoría de 5 años, y algunos de 6, pues habían cumplido años desde el comienzo del curso escolar, no había muchas expectativas en cuanto a la distancia. Harry estaba con los corredores en ese momento. 5 niños a la vez correrían los 50 metros y los profesores que manejaban los cronómetros anotarían su tiempo. El colegio no tenía dinero para invertir en equipos de alta tecnología, y para los niños de primaria, los cronómetros comunes serían perfectos. Se indicó al primer grupo que se posicionara en la línea de salida. Kate vio que Harry estaba detrás de ellos con Emily de su clase, 2 niños de la clase de Hannah y 1 de la clase de Karen. En el primer grupo había una niña de su clase, Elizabeth Holmes, y Kate esperaba que tuviera un buen desempeño. Se dio la señal de salida y los 5 niños corrieron lo más rápido posible hacia la meta. Emily quedó tercera en su grupo. Se llamó a la siguiente fila y Kate se concentró en Harry. Cuando se dio la señal, los niños salieron disparados y Harry rápidamente tomó la delantera y no la cedió hasta el final. Sus compañeros aplaudieron por esa pequeña victoria. Harry sonrió radiante al recibir las felicitaciones de sus amigos y lo miró en cuanto tuvo un momento de descanso. Kate sonrió y asintió hacia Harry. La sonrisa en el rostro del chico y la felicidad en sus ojos le reconfortaban el corazón. Kate vio a su clase jugar a quemados contra el 1B. Hasta el momento, sus hijos habían perdido a 2 de las 9 personas en el campo, mientras que el otro equipo había perdido a 3. Los demás alumnos animaban a los jugadores. Esto era algo que le gustaba ver. Los niños, a pesar de estar en un ambiente competitivo, se divertían y la clase se mantenía unida, animándose unos a otros durante las competiciones, incluso si los niños que los veían no estaban activos en ese momento. Sabía que su clase había ganado el atletismo de pista y campo y que había quedado en segundo lugar en gimnasia, donde el 1B de Karen se llevó el primer puesto. Este era el segundo partido de quemados. El primero había sido el 1A contra el 1B, que el 1A había ganado con una persona más en el campo cuando se acabó el tiempo. Justo ahora, Richard había logrado atrapar el lanzamiento de una niña de la clase de Karen y le había dado a la que había lanzado la pelota, lo que la obligó a abandonar el campo. Sus otros alumnos vitorearon con entusiasmo por el logro. Deseaban ganar la competencia general de su categoría. Planeaba pagar el helado para toda la clase, sin importar el puesto que obtuvieran. Para él, lo importante era que los niños pudieran moverse y divertirse juntos. Aunque ganar fuera un placer, los niños eran de primer año y no se podía esperar mucho de ellos. Petunia Dursley observó el desempeño de su hijo en la primera actividad en la que participó durante el día de deportes. Era el segundo partido de su clase, contra el 1C. Pensó que debería recordar algo sobre el 1C, pero lo apartó de su mente. Por supuesto que su hijo lo haría genial, estaba convencida de ello. No había mejor niño que su Dudley. Sin embargo, le disgustaba que no le permitieran hablar con él hasta la ceremonia final. ¿Quiénes se creían que eran esos profesores?
Ella era su madre y tenía derecho a hablar con su hijo. Pero otros padres con los que se había quejado simplemente se encogieron de hombros y dijeron que los profesores habían establecido la regla por una buena razón. Después de todo, podrían haberles prohibido a los padres ver la actividad escolar. Al menos vio que, aunque Dudley había recibido un tiro injusto al principio de su equipo, él había logrado golpear a otros desde la banda. Lo estaba haciendo también en ese partido que la enorgullecía. No notó que otros padres se quejaban con asombro ante sus elogios a su hijo y su evidente desconocimiento de los problemas de actitud del chico. Incluso se quejó cuando regañaron a Dudley por no seguir las reglas al agarrar el balón cuando aún estaba dentro del campo del otro equipo. Muchos habían oído de sus hijos que Dudley Dursley no era un buen chico, pero al verlo con sus propios ojos, prometieron mantenerse alejados de los Dursley. Harry observó cómo las otras dos clases tenían su primer juego o rounders. Era uno de sus juegos favoritos que jugaban en educación física. Lanzar una pelota lo más lejos posible y luego correr a una estación en el camino lo más rápido posible antes de que el equipo contrario pudiera asegurar la pelota y meterla en el aro. Si no te parabas en una estación, te quemaban y tenías que volver a la línea de salida. Su velocidad para correr y sus buenas habilidades de lanzamiento eran excelentes para esto. Para entonces, habían hecho 4 actividades y después de rounder solo quedaba correr agua. Hasta ahora, su clase había ganado atletismo y balón prisionero, había sido segundo en gimnasia y tercero en fútbol de 4 esquinas, que había ganado el 1B. El 1A aún no había ganado ninguna actividad, pero había quedado segundo en balón prisionero y fútbol de 4 esquinas. Harry sabía que observar a los otros dos equipos era bueno, ya que se podía saber quién era bueno corriendo y lanzando con solo observar. Era algo que había aprendido en educación física. En juegos como el balón prisionero y el rounders, saber cómo jugaban los demás podía ser tan útil como ser bueno uno mismo. Después de todo, no se podía ganar un partido así solo. El 1A era bueno en este juego. Simplemente se alegraba de que Dudley participara en todas las demás actividades, excepto en las que él hacía. No habría sido fácil jugar contra su primo cuando no podía notarlo gracias al encanto que protegía a Harry. Finalmente llegó la hora de que su clase comenzara. Su primer partido era contra el 1A, que había ganado el primer partido. Harry era el tercero en la fila. Habían planeado una estrategia sencilla para sumar tantos puntos como pudieran. Tenían 3 miembros de su equipo que eran excelentes corriendo y lanzando la pelota lejos: Daniel, Stephen y el propio Harry. Eran tercero, sexto y décimo en la fila. Intentarían lanzar lo suficientemente bien como para que los que estaban parados en las estaciones anteriores cruzaran la línea de meta, corriendo alrededor del campo de una sola vez. Eso les daría 2 puntos extra, después de todo. La primera de su clase en salir fue Rebecca y, aunque no podía lanzar lejos, sí corría rápido. Cuando el profesor que supervisaba el partido dio el silbato para comenzar, Rebecca lanzó la pelota lo más a la izquierda que pudo, por el final del campo donde comenzaban, y corrió hacia la estación. Llegó a la segunda antes de detenerse, al ver que la pelota había sido atrapada y estaba a punto de ser metida en el aro. Jake, que iba segundo, llegó a la primera estación, mientras que Rebecca llegó a la tercera gracias a su lanzamiento. Entonces fue el turno de Harry. Puso toda su fuerza en su lanzamiento y se alegró de ver que voló por encima de todos los jugadores del otro equipo hasta el otro lado del campo. Empezó a correr por el campo, sabiendo que tenía una buena oportunidad de llegar a la meta de una sola vez, ya que los demás no esperaban que lanzara tan lejos y tuvieron que correr por todo el campo para alcanzar la pelota. Harry estaba justo sobre la línea de meta cuando la pelota fue lanzada de vuelta al centro del campo y poco después fue colocada en el aro por una ceñuda Becky Tanner, quien atendía el aro para su equipo. Rebecca y Jake también habían logrado llegar a la meta y felicitaron a Harry mientras recuperaban sus posiciones en la fila. Todos escucharon a sus compañeros aplaudir por el gran comienzo del juego. Fue el final de un día largo y emocionante para los alumnos de la primaria Stonewall. La jornada deportiva había terminado y la ceremonia en honor a los vencedores estaba a punto de comenzar. Una vez finalizadas todas las actividades a las 2 de la tarde, hubo un buffet con comida y bebida al que todos acudieron con gusto. Todos los deportes los habían dejado con hambre. Ahora que los juegos y los deportes habían terminado, pudieron sentarse con sus padres y amigos y simplemente hablar sobre el día y su desempeño en las diferentes actividades. Harry se sentó con sus amigos y sus padres. Aunque algunos padres se extrañaban de que no se sentara con sus parientes, también sabían que Harry no les caía bien.
Por no mencionar que sus hijos lo habían invitado varias veces y siempre había sido infaliblemente educado y amable. Y ver cómo Petunia Dursley mimaba a su hijo en otra mesa les alegraba que Harry fuera un niño normal y no como su primo mimado. Los platos a elegir eran chuletas, salchichas o albóndigas con ensalada de patata y ensalada verde como acompañamiento. Para beber, había agua, zumo de naranja y zumo de manzana. A las 2:30 los niños fueron distribuidos nuevamente en sus clases por sus profesores y miraron expectantes al director para que anunciara los ganadores de cada año. Este ha sido un gran día y estoy muy contento de que nuestra jornada deportiva transcurriera sin lesiones graves y de que todos hayan jugado limpio. Sé que ya están esperando las clasificaciones finales. Empezaremos con los de primer año, dijo Howard. Por favor, quédense hasta que se anuncien los resultados finales. Hemos organizado fotos de clase al final, que podrán comprar en una semana como recuerdo de este día. Comencemos. El tercer puesto del grupo de primer año pertenece al 1A. La clase recibió aplausos de los demás y todos recibieron una pequeña cinta de color bronce por su esfuerzo. El segundo puesto es para el 1B, continuó Howard, y esto desató las ovaciones del 1C, que había ganado en su categoría. Supongo que el 1C sabe que ha ganado el primer puesto, añadió entre risas. Primero los 1B obtuvieron cintas plateadas y luego los 1C obtuvieron sus cintas doradas. Continuó hasta que terminaron los de sexto. Los fotógrafos llamaron a todas las clases, una tras otra, y los niños posaron para las fotos con sus tutores. Tardaron un poco, pero al final del día pudieron irse a casa. Kate llevó a Harry aparte y le dijo que fuera a su casa y que harían una pequeña celebración cuando regresara en una hora, más o menos, ya que aún tenía que atender algunas cosas. Harry asintió felizmente y cogió su bolsa de deporte antes de emprender el camino a casa junto con dos de sus amigos y sus padres. No se dio cuenta de las miradas de sospecha que recibió su tía por acompañar a su primo a su coche y marcharse sin siquiera mirarlo. Capítulo 7. Crecimiento. Salto temporal. Harry de 8 años. Harry leyó su boletín de calificaciones con alegría. Había sacado sobresalientes en todas sus clases excepto en arte, donde había sacado una B. Estaba increíblemente orgulloso de ello. Podía ver que su maestro / padre sustituto también le dedicaba una sonrisa orgullosa. Desde que descubrió que era mago, Kate se había hecho cargo cada vez más de la crianza de Harry. Aunque Harry todavía vivía oficialmente en el número 4 de Private Drive, pasaba la mayor parte del tiempo en el número 14. Incluso tenía su propia habitación allí. Esa habitación estaba decorada a su gusto y allí guardaba la mayoría de sus objetos preciados. Sabía que gracias al encantamiento de no fijarse en mí, sus cosas estaban a salvo en el dormitorio, pero aún temía que el encantamiento dejara de funcionar repentinamente y que Dudley o sus tíos destruyeran sus tesoros. Harry no quería arriesgarse. Su miedo a perder lo que finalmente tenía era tan grande que Kate consiguió una mochila mágica en el callejón Diagon que permitía encoger lo que metía dentro. Así, Harry siempre podía llevar consigo sus cosas más preciadas, como su peluche de Blackie y sus dibujos. Las demás cosas de la habitación podían reemplazarse, pero aquellas no. Kate estaba más que feliz de hacer ese pequeño gesto por Harry. El niño daba tanto y pedía tan poco a cambio. Deseaba poder adoptar a Harry. Había llegado a verlo como un hijo adoptivo. Kate tenía una relación con otra bruja nacida de Muggles que había abandonado el mundo mágico debido a todos los obstáculos que se le pusieron. A veces tenía la sensación de que aquellas brujas nacidas de Muggles a las que no les importaba quedarse en casa cuidando a sus hijos no estaban tan mal en el mundo mágico como las demás. Pero podía entender que a muchas brujas les repugnara la idea de verse reducidas a amas de casa y madres, cuando eran tan talentosas como sus contrapartes masculinas y de sangre pura en las materias que necesitaban para las carreras que querían seguir. Era una triste realidad que muchas solo vieran a las nacidas de Muggles como formas de traer sangre fresca y, con suerte, poderosa a las viejas líneas. Bueno, para aquellas líneas que no se tragaban la tontería de la supremacía de la sangre pura. Kate le contaba a Harry con cuidado la verdad sobre la discriminación en el mundo mágico, sin que el niño sintiera un profundo resentimiento hacia la magia. Kate logró señalar la diferencia entre los errores y las fechorías de unos pocos poderosos y ricos, y culpar a todo un pueblo. Kate sabía que Harry podría lograr un cambio con su herencia y su estatus como el niño que vivió, pero no lo presionaría. Harry tenía 8 años y lo único que debería preocuparle era la escuela, sus amigos y divertirse. Jessica, la novia de Kate, también quedó muy impresionada con la personalidad de Harry.
Apoyó plenamente a Kate para asegurarse de que Harry tuviera una infancia feliz. Los dos viajes familiares de fin de semana se aseguraron de que Harry recibiera todas sus vacunas, tanto mágicas como mugles, y en general, lo trataron como a un niño normal. Arabella Fig sonreía al ver al pequeño Harry Potter con su familia adoptiva. Al principio se preocupó porque Harry pasaba cada vez más tiempo en casa de Kate Brackwood, pero el niño se sentía más feliz cada día que pasaba en compañía del joven profesor. Le confundía que, siempre que estaba en compañía de uno de los Dursley, se comportaran como si Harry no existiera, pero como solo era una gran mejora con respecto a la situación anterior, no lo mencionó en sus informes. No estaba de acuerdo con que Albus dejara a Harry en casa de Petunia. Había visto cómo maltrataba emocionalmente al pobre niño durante todos esos años. Estaba bien pensar que las protecciones de sangre, a las que Albus daba tanta importancia, mantendrían alejados a quien tú sabes y a sus seguidores, pero para que un niño creciera como es debido se necesitaba más que un simple lugar donde dormir. Se necesitaba amor y cuidados, y eso no se daba en casa de los Dursley. Sospechaba que, o bien Harry, en un ataque de magia accidental, había hecho que los Dursley lo ignoraran por completo, o bien Kate le había lanzado un hechizo. Se había dado cuenta de que era mago cuando un día le dio a Harry una mochila claramente encantada para sus cosas. Por lo que había oído de los vecinos a lo largo de los años, al principio se preguntaron un poco por qué Petunia y Vernon ya no se quejaban de Harry, pero pensaron que el chico debía de haber mejorado después de empezar el colegio. Una vez que dejaron de preocuparse por las malas acciones de Harry, notaron otras cosas que antes habían pasado por alto. Ahora hablaban de lo aterrador que era Dudley. En realidad, cómo Petunia podía criar tan mal a su hijo era un misterio para ella. Al principio, pensó que consentía demasiado a Dudley como para que se sintiera más querido que Harry, pero ahora que Harry era solo una idea en su cabeza, eso debería haber terminado. Aún así, seguía complaciendo todos los caprichos de su hijo. El chico nunca llegaría a nada con su comportamiento. Además, la evidente negligencia hacia Harry también era un tema recurrente entre las amas de casa de Privet Drive y las calles aledañas del barrio. Había comenzado alrededor del primer día de deportes de Harry en el colegio, cuando los padres vieron cómo Petunia prodigaba atención a su hijo, pero ignoraba por completo a su sobrino. Y dejarlo solo para que volviera a casa mientras ella llevaba a su hijo en coche tampoco les parecía bien. Petunia se enfrentó a una caída masiva de invitaciones a las fiestas de té, otros no aceptaban sus invitaciones con diferentes excusas por falta de tiempo y los vecinos ahora cotilleaban sobre los obvios problemas de peso y comportamiento de su hijo. Los padres de los niños de su clase la confrontaron para que su hijo dejara a sus hijos en paz y no les hiciera daño o tomarían medidas e involucrarían a las autoridades. Petunia intentó negar que su hijo fuera el agresor en cualquiera de esas situaciones, pero la abrumadora mayoría de padres en su contra era difícil de negar. Arabella sabía que Petunia se había quejado con Vernon más de una vez, pero en esta situación, cuando todos los maestros habían vigilado a Dudley y tuvieron que intervenir varias veces en el patio para evitar que golpeara a otros niños que se burlaban de él o que él sentía que se burlaban de él, no tenían argumentos sólidos. Se preguntó si debía contarle a Kate el mínimo tiempo que Harry debía pasar en casa de los Dursley. Al fin y al cabo, entendía cuánto deseaba Harry vivir plenamente con Kate y Jessica. Aún venía de vez en cuando Kate y Jessica estaban demasiado ocupados, y ella disfrutaba mucho de esas visitas. Ahora que no tenía que temer que los Dursley le prohibieran ir, podía ser mucho más amable con él. Albus le había dicho que, para mantener las protecciones activas cuando Harry fuera a Hogwarts, necesitaba quedarse allí 3 semanas cada verano para que estuvieran completamente cargadas. Y las alarmas integradas en el sistema de protecciones solo se activarían si Harry salía del área de 3 kilómetros alrededor del número 4 durante más de una semana. Podía informar a Albus sobre las vacaciones familiares y no pasaría nada. Probablemente, para Harry, lo mejor sería que llegara a un acuerdo con su nueva familia elegida. Kate se sorprendió mucho al recibir una llamada de Arabella Fig, la anciana que cuidaba a Harry cada vez que Petunia Dursley no quería llevárselo de viaje o vacaciones, y 2 o 3 veces desde que él se hizo cargo de la crianza de Harry. Le dijo que quería hablar con él sobre Harry y contarle algunas cosas importantes que debía saber. Aunque estaba un poco confundido, sabía que ella no era una bruja, así que accedió a reunirse con ella el sábado siguiente por la tarde. Harry estaría en casa de los Cornell para la fiesta de cumpleaños de Jack y podrían hablar libremente. Organizaron una merienda y pastel, y a las 3 llevó a Harry a la fiesta.
Su amigo lo recibió con alegría y le entregó el regalo envuelto antes de correr adentro a jugar con los demás niños invitados. Preguntó a la madre de Jack cuándo debía recoger a Harry y le dijeron que planeaban terminar la fiesta alrededor de las 8 después de cenar. De vuelta en casa, preparó todo para el té y a las 3:30 sonó el timbre. Fue a la puerta y vio a la señora Fig allí de pie. Buenas tardes, señora Fig, por favor pase, dijo cortésmente. Gracias, señor Brackwood, respondió ella. Gracias por recibirme. De nada, dijo y la condujo a la sala de estar y le sirvió té y pastel. La señora Fig elogió la decoración de la sala, y él notó que sus ojos a menudo se posaban en las fotos que él y Jessica habían colgado juntos, o con Harry, cuando estaban en el zoológico o en un parque de diversiones. De no haber sabido la verdad, habría dicho que Harry era el hijo de Kate y Jessica. La habitación parecía, sin duda, como si Harry perteneciera a ese lugar. Estaba muy feliz de que Harry hubiera encontrado a alguien que lo quisiera como se merecía. Finalmente, Kate derivó la conversación hacia el motivo de su visita. Bueno, esto puede que te sorprenda, pero lo sé todo sobre Harry. Verás, cuando Harry fue puesto con su tía, me pidieron que lo vigilara e informara regularmente a Albus Dumbledore sobre su estado. Soy una esquivi, como conocía bastante bien a James y Lily, los padres de Harry, acepté asegurarme de que estuviera bien. Enseguida me di cuenta de que Harry no era querido en casa de su tía. Noté claros signos de negligencia y abuso verbal, pero Albus se negó a actuar. Odiaba no poder hacer más. Ni siquiera podía hacerle pasar un buen rato a Harry cuando venía a mi casa cuando lo cuidaba, porque entonces los Dursley ya no lo habrían dejado venir, explicó. Me lo preguntaba cuando Harry me dijo que ahora era mucho más agradable visitarte que cuando lo envió su tía. ¿Entonces sabes que soy un mago? Preguntó Kate. Sí, deduje que debías estarlo cuando le diste a Harry esa mochila encantada para sus cosas preciosas. Fue un gesto muy bonito. Antes, siempre que Harry recibía un regalo, por pequeño que fuera, como un peluche o una caja de crayones en un evento de marketing, donde se repartían cosas a todos los niños, nunca se los quedaba o Dudley los destrozaba. Petunia y Vernon nunca castigaban a Dudley por nada. Harry siempre era el chivo expiatorio de todo lo que no les gustaba, explicó. ¿Le contaste al profesor Dumbledore que vivo aquí? Preguntó Kate preocupado. No. Me enteré hace poco de que eres mago y sé que Harry te quiere. Sería un error informar a Albus y dejar que se entrometa de nuevo. Se engaña al pensar que Petunia dejaría de lado su odio a la magia y trataría a su sobrino como a un segundo hijo. No quiero que Harry pierda la felicidad que tiene ahora si Albus intentara obligarlo a quedarse más a menudo con los Dursley o incluso eliminar ese efecto que hace que los Dursley lo ignoren. Está mejor así como están las cosas. Y si hiciera algo que te obligara a mudarte, no creo que Harry pudiera soportar la pérdida de otro padre. ¿Supongo que le hablaste de magia? Preguntó. Sí, después de un ataque de magia accidental contra un profesor sustituto, le expliqué que él era mago y que sus padres también lo eran. En realidad, no conocía a James ni a Lily. Solo le conté lo que había observado en el colegio. Yo era 5 años mayor que ellos y estaba en Hufflepuff. Como hijo de muggles, no encontré un buen trabajo después de graduarme, así que volví al mundo muggle y me puse al día con mi educación habitual. Obtuve un título y ahora soy profesor. No le he ocultado a Harry los defectos del mundo mágico, pero también le hice ver que no todo el mundo discriminaba tanto a los muggles ni a los hijos de muggles. Simplemente no quiero que esté demasiado fascinado por las maravillas que ofrece el mundo mágico como para pasar por alto su lado negativo, dijo Kate. Probablemente sea algo bueno. ¿Le has contado a Harry lo famoso que es en el mundo mágico? Quiso saber. Todavía no. Él sabe la verdad sobre cómo murieron James y Lily. No quería que siguiera creyéndose las tonterías del accidente de coche que su tía había inventado, haciendo que sus padres parecieran borrachos que no se molestaban en quedarse con él. Todavía no le conté cómo quien tú sabes intentó matarlo también y desapareció porque la maldición asesina le salió por la culata por alguna razón. Es demasiado joven para comprender que todo un pueblo lo ha puesto en un pedestal estúpido por algo que ni siquiera recuerda bien. Sé que a veces tiene pesadillas sobre esa noche, pero no sabe qué significan y no se lo diré mientras pueda. Es un niño y merece protección, declaró Kate. Me alegra que te tenga. Si quieres, puedo contarle un poco más sobre James y Lily. Formé parte de la Orden del Fénix, una organización que luchó contra quien tú sabes y de la que ellos también eran miembros.
Como Skip, obviamente no participé en combates directos contra mortífagos, pero recopilé información y ayudé a preparar pociones para curar a los heridos. Las pociones son un área de la magia que los Squibs pueden usar, ya que la magia está en los ingredientes, no en quien las prepara. Solo se necesita una cantidad minúscula para pociones básicas, y eso es todo lo que tengo, dijo ella. Te agradecería que le contaras algunas historias más. También me gustaría que le ayudaras a comprender mejor la cultura mágica. No quiero que parezca un poco despistado cuando vaya a Hogwarts, dijo Kate. Por supuesto que puedo. También quería contarte cómo funcionan las barreras de sangre de la zona. En una de mis conversaciones con Albus, le pregunté cuánto tiempo tenía que pasar Harry con sus parientes durante los veranos, una vez que fuera a Hogwarts, para que estuvieran a plena potencia. Me dijo que necesitaban 3 semanas de su presencia para recuperar la potencia. Y cualquier alarma que haya colocado se activa cuando Harry abandona la zona a 3 kilómetros del número 4 durante más de una semana, y no le informo de las vacaciones de los Dursley. Así que, si planeas llevarte a Harry de vacaciones, agradecería que me dijeras que puedo asegurarme de que Albus se mantenga alejado. Aunque no es malvado, le gusta manipular las circunstancias a su antojo y no quiero que Harry se vea envuelto en su nuevo y astuto plan. Es necesario asegurarse de que los mortífagos no encuentren a Harry, algo que las barreras impiden a la perfección, pero no hay necesidad de que Harry sufra bajo la influencia de el cuidado de los Dursley, declaró la señora Fick. Kate asintió. Era información valiosa que llevaba tiempo intentando conseguir. Él y Jessica habían hablado de llevar a Harry de vacaciones, no solo los fines de semana, sino que, dado lo impredecibles que eran las salas, les parecía demasiado arriesgado. Seguro que podemos arreglarlo. A Harry también le alegrará muchísimo no tener que quedarse allí más de esas 3 semanas. Le he puesto un encantamiento de no fijarse que solo afecta a cualquiera que se apellide Dursley, y he añadido a algunas personas más que lo trataron mal porque se creyeron las mentiras que los Dursley difundieron sobre Harry posteriormente. Otro encantamiento de no fijarse está en la puerta del dormitorio de Harry, que antes era el segundo dormitorio de Dudley, explicó Kate. Eso es simplemente brillante. No es dañino en absoluto y aún así cumple con su función. Sobre todo porque, a través de ti, Harry tiene un adulto a quien pedir ayuda y que lo cuida. Y ni siquiera te meterías en problemas con el ministerio, ya que no hiciste nada para provocar a los muggles, elogió la señora Fick. Gracias. Y el único hechizo realizado en la casa fue de tan bajo nivel que el ministerio no lo detectaría si observaran la zona más de cerca, lo cual me temo que hacen, dijo. En realidad no. Albus se ha negado a revelar dónde se aloja Harry con el argumento de que muchos simpatizantes de quien tú sabes nunca fueron revelados y, para proteger a Harry, su ubicación debe mantenerse en secreto. El ministro lleva años intentando averiguar la ubicación, pero Albus es terco, corrigió la señora Fick. Creo que los monitores de rastreo solo se instalarán una vez que se matricule en Hogwarts y la dirección debe registrarse en el ministerio, como manda la ley. Me alegra saberlo. No quiero llamar la atención sobre Harry. En ese sentido, la idea de esconderlo en el mundo muggle fue buena. La familia con la que lo colocaron es de la peor clase imaginable. Lo que me dice mi colega Jane, la tutora de Dudley. El chico corre grave peligro de reprobar este año y tener que repetirlo, dijo Kate. No pensé en otra cosa. Dudley es grosero, perezoso y está acostumbrado a hacer lo que quiere. Nunca aprendió a hacer nada por sí mismo. Petunia lo tiene muy malcriado. Nunca llegará a nada si ella no deja de mimarlo y le enseña a distinguir el bien del mal, se burló. Kate tuvo que darle la razón. Gracias al comportamiento de Dudley, tenía el expediente más grande de todos los niños del colegio. Si seguía acosando a los demás alumnos y se metía en problemas una vez más, lo suspenderían una semana. Y ningún colegio privado de secundaria aceptaría a un chico con un expediente tan negativo. Ni siquiera Smeltings, el colegio al que Vernon Dursley se jactaba de haber asistido. A Harry le encantaba jugar en el mar. Kate le había explicado que, gracias a la señora Fick, ahora sabían cuánto tiempo debía permanecer bajo las protecciones cada año para mantenerlas en pie y que las alarmas solo se activarían si se alejaba de la zona que cubrían las protecciones durante más de una semana. Esto era genial. La casa de Kate estaba dentro de las protecciones, así que Harry se llevó todas sus cosas a su dormitorio en casa de Kate.
La habitación de los Dursley aún se mantenía bajo el encantamiento de no fijarse para no tener que dar explicaciones cuando los Dursley recuperaban repentinamente la memoria de la habitación y se preguntaban por qué Dudley ya no la usaba y de dónde provenían los muebles reparados. Planearon que Harry alimentaría las salas durante una semana entera por las noches y luego regresaría con Kate en enero, marzo y noviembre. Durante los meses más fríos no era un gran sacrificio. De todos modos, durante el día estaba en la escuela la mayor parte del tiempo, así que a Harry no le importó tanto. En ese momento, tras comunicarle a la señora Fick que pasarían 2 semanas en Italia de vacaciones familiares, Kate, Jessica y Harry se alojaban en un hotel de 4 estrellas en el mar Adriático. La ciudad más cercana a su hotel era Ancona. Todos habían cursado cursos de idiomas en Flourish y Blotts, en el callejón Diagon, una opción que Jessica había oído mencionar a 2 de sus compañeras de piso en Ravenclaw cuando cursaba 4º año. Era una opción que no se revelaba a los hijos de Muggles para perjudicarlos aún más. Al fin y al cabo, los puestos en el Departamento de Cooperación Mágica Internacional, incluyendo los codiciados puestos de embajador, requerían el conocimiento de varios idiomas, e incluso los magos no podían aprender tanto sin usar medios mágicos. Así que, por 2 galeones por unidad de idioma, que podían usar hasta 5 personas hasta que tuvieran que reemplazarla, se dominaba a la perfección el idioma elegido en 2 semanas. Y ese conocimiento se conservaba para toda la vida. La familia Patchwork había elegido italiano para sus vacaciones, francés, porque a Jessica le encantaba ir a esquiar a las montañas francesas, algo que sus padres hacían una vez al año durante las vacaciones de invierno, y alemán porque si comprabas 3 paquetes de idiomas obtenías un galeón de descuento, y saber alemán no hacía daño, en opinión de Kate. Había que esperar una semana entre las subidas de idiomas, como las llamaba Jessica, para que la mente se acostumbrara a la enorme cantidad de conocimientos que adquiría repentinamente. Fueron especialmente precavidos y esperaron 2 semanas, considerando que Harry aún era un niño. Habían viajado a Italia en avión y alquilado un coche para recorrer el país. A Harry le fascinaban los lugares de interés de Roma, Venecia y Nápoles. Primero fueron a Roma, saltándose una visita al Vaticano porque ninguno de ellos era muy aficionado a la religión cristiana, aunque las iglesias fueran dignas de admirar, y en su lugar aprovecharon el tiempo para ver otros lugares de interés de la ciudad eterna. Y había muchísimos. El Coliseo, el Panteón, la Fontana de Trevi y muchos más. Harry tendría mucho que contarles a sus amigos del colegio cuando volvieran, incluyendo un montón de fotos que podría enseñarles. Se había acostumbrado a tomar muchas fotos en sus viajes y luego a guardarlas en álbumes al revelarlas. Pasaron la noche en un hotel, ya que ver Roma en un día era imposible. Y los grupos de turistas que lo intentaban solían ser perseguidos por sus guías sin poder quedarse a tomar fotos. Simplemente compraron una guía turística de la ciudad y visitaron las impresionantes reliquias de tiempos pasados a su propio ritmo. Nápoles tenía una historia por su proximidad al Vesubio, un volcán activo que, afortunadamente, no había entrado en erupción desde 1944. También fue una ciudad que sufrió numerosos ataques durante la Segunda Guerra Mundial. Las catacumbas bajo el pueblo habían ayudado a la gente a escapar de las bombas en ocasiones, y había otros lugares impresionantes. A Jessica le encantaba pasear por uno de sus hermosos jardines. Venecia era famosa por los canales que la cruzaban por completo. Los 3 habían recorrido Venecia en góndola y pudieron ver rincones únicos de la ciudad que quedaban ocultos si no se usaban los canales. En ese momento, Harry estaba construyendo un castillo de arena. Había jugado en el agua con Jessica durante media hora antes de cansarse y decidir que un castillo de arena era lo que quería hacer ahora. También sabía que Kate y Jessica debían tener algo de tiempo para ellos mismos. Había encontrado a otro niño un año menor que él que quería ayudarlo, así que los 2 jóvenes estaban decididos a crear el mejor castillo de arena de la historia. Usaron agua para que la arena se mantuviera unida mejor y crearon túneles con conchas como puertas. Estuvieron ocupados durante 1 hora antes de que sus padres los llamaran de vuelta. Y Harry veía en secreto a Kate y Jessica como lo más parecido a unos padres que tenía. Sabía que Kate no podría adoptarlo debido a los problemas que le daría el gobierno mágico, pero Harry podría vivir con eso mientras lo trataran como al hijo de Kate. Y Jessica, desde que se había unido a su familia, se había convertido en la figura materna que había deseado durante tanto tiempo. Harry estaba muy feliz de que su vida fuera tan buena ahora. No era perfecta, pero mucho mejor que antes de que Kate usara los encantamientos para que los Dursley prácticamente lo olvidaran. Capítulo 8.
Viaje escolar. Harry estaba muy emocionado. Su clase iba a ir de excursión al zoológico de Londres hoy. Habían planeado este viaje desde hacía tiempo y él estaba deseando ver todos los animales. Leones, cebras, osos polares, focas, lobos, loros y muchos más estaban en lo más alto de su lista de animales que quería ver. Los profesores habían planeado este viaje para todos los alumnos del colegio. Irían en grupos de al menos 4 niños y se les permitiría explorar el zoológico por su cuenta. Los profesores establecerían puntos de encuentro a los que los alumnos podrían acudir si había algún problema. Era interesante que todas las clases hicieran este viaje. Harry nunca antes había experimentado que el colegio organizara un viaje para todos los años. 1 o 2 años habían sido los que más habían ido de viaje antes. El alumno de Harry, por ejemplo, visitó el Museo de Arte durante su segundo año de colegio. Fue muy interesante ver todas las magníficas pinturas, esculturas y mosaicos. Durante las semanas siguientes, hablaron sobre lo que habían visto en sus clases de arte, desde la perspectiva de en qué épocas se crearon y qué era común crear en esa época. En inglés, escribieron ensayos sobre sus experiencias en el museo. Estaba seguro de que la visita al zoológico también iría seguida de actividades similares. No le importó. Al fin y al cabo, era una excursión escolar, así que sin duda cubrirían algunos de los animales que verían en ciencias y tal vez harían dibujos en arte. Habían decidido los grupos durante su clase de orientación y él estaría en un grupo con Kate, Jeremy, Jack y Sylvia. Normalmente, Giselle también habría estado en su grupo, pero se enfermó de gripe y tuvo que quedarse en casa hoy. Ya le habían prometido tomar muchas fotos para enseñárselas cuando pudiera volver a la escuela. Había 7 autobuses de 2 pisos esperando frente a la escuela. Los estudiantes fueron llamados por año y luego colocados en los autobuses por sus maestros de aula. A algunos estudiantes se les había advertido minuciosamente sobre el comportamiento o serían escoltados por un maestro todo el tiempo. Principalmente eso se aplicaba a Dudley y su pandilla. Si bien la presión de la escuela sobre los Dursley para asegurarse de que Dudley hiciera sus tareas solo y trabajara mejor en clase había visto una pequeña mejora en su rendimiento escolar, todavía estaba rezagado y era el último de su clase. Su comportamiento no había mejorado en absoluto por lo que Harry podía ver y se mantenía alejado de Dudley sabiendo que, aunque Dudley lo ignoraría, sus amigos no lo harían y acosaban a todos los niños que pensaban que eran presas fáciles. Lo que significaba que todos eran de la misma edad y menores que ellos. Sin embargo, no fueron lo suficientemente valientes como para enfrentarse a los niños mayores. Todo terminó mal cuando acosaron a la hermana pequeña de uno de los niños de cursos superiores. El niño reunió a sus amigos y les mostraron a los niños de 7 años lo que pensaban de los acosadores. Tener que quedarse en una parte del patio durante todo el recreo porque los niños mayores no los dejaban escapar estaba enfureciendo muchísimo a Dudley, pero no podía pasar de los niños mayores. Cuando los maestros preguntaron qué estaba pasando, los niños mayores informaron con sinceridad cómo habían intervenido para detener el acoso del grupo más joven a los de primer año y pensaron que era mejor que los niños no se acercaran a los otros niños por un tiempo. Como el grupo más pequeño no había resultado herido en absoluto y solo se les habían restringido los movimientos, los maestros dejaron pasar las acciones de los niños mayores y, en su lugar, los pusieron de nuevo en detención. Se les prohibió salir durante el recreo durante 2 semanas y estuvieron bajo la supervisión de un profesor durante el recreo. Solo podían leer en silencio, sentados en 4 asientos en los 4 rincones de la clase, y desayunar. No se les permitía hacer más. Era una tortura para Dudley, que odiaba leer en silencio. Bueno, no podía hacer nada y sus padres tampoco consiguieron que se cancelaran los castigos. Harry y sus amigos estaban sentados en su aula esperando a que Kate les avisara que los autobuses ya estaban allí para empezar. Aunque la escuela comenzaba a las 8 de la mañana, como todos los días, los autobuses estaban programados para llegar a las 8:30 para que los profesores pudieran asegurarse de que todos los niños estuvieran presentes y de que se hubieran recogido todos los permisos de los padres. Para Harry, Kate había acordado con el director que firmaría las boletas de calificaciones y los permisos de Harry desde que tenía 6 años. Le había informado a Howard sobre la extraña situación con Harry y los Dursley, y que por alguna razón ahora lo ignoraban por completo. Eso ponía al niño en desventaja, y él había intervenido para asegurarse de que Harry no sufriera más por su negligencia.
Oficialmente, los Dursley seguían siendo los tutores de Harry, pero en realidad Kate se había hecho cargo de todas las responsabilidades relacionadas con la crianza del niño. Aunque no era la forma correcta de proceder, Howard había hecho la vista gorda, sabiendo que Harry se beneficiaba de las nuevas medidas. Los Dursley no habían cuidado bien al chico, y todos los profesores del colegio lo sabían por los resultados de los controles de salud y su reacción inicial a las quejas sobre el comportamiento de Dudley. Su reacción infalible siempre era culpar a Harry, incluso sabiendo que él no podía ser el culpable, sino la víctima. También sabían que Harry se perdería en el sistema si decían algo, y todos apreciaban demasiado al chico de pelo negro como para hacerle eso. Mientras Harry estuviera contento con la situación, no les importaba lo inusual que fuera. Para entonces, ya estaban acostumbrados a que Kate se encargara de todas las necesidades de Harry. Finalmente, el anuncio que todos habían esperado se hizo por los altavoces y Kate los organizó en parejas y luego los condujo ordenadamente al patio donde esperaban los autobuses. Cada año subían a un autobús y los llevaban a Londres. Poco antes de llegar, los profesores les volvieron a indicar los puntos de encuentro, la hora a la que debían estar allí y qué hacer en caso de que algo le sucediera a alguno. Por ejemplo, uno se quedaba con el herido y dos iban a buscar ayuda de los profesores. Había empleados del zoológico por todas partes y, si estaban demasiado lejos de los puntos de encuentro donde estarían los profesores, cualquier empleado podía ponerse en contacto con ellos. Luego, se leyeron de nuevo los grupos y cada niño recibió un mapa del zoológico para que decidieran a dónde ir primero. Harry, que había traído la cámara que le regalaron por su 8º cumpleaños, tomó muchas fotos de los animales, sus amigos, el zoológico en general y algunos otros visitantes. También dibujó algunos de los enormes parques infantiles del centro. Había muchas más cosas para jugar que en su escuela. Decidieron no seguir la ruta habitual siguiendo los números del mapa, sino que primero hicieron el examen que todos los grupos habían hecho. Después, podrían seguir algunas rutas. Los profesores les habían dado los cuestionarios para mantener a los niños concentrados en la parte educativa de la excursión durante un rato. Para la clase de Harry, eso significaba que tenían 3 páginas de preguntas para responder sobre varios animales del zoológico. Afortunadamente, algunas preguntas requerían que dibujaran algo, por lo que la mitad de la segunda página era espacio libre para el dibujo del pingüino que se les pidió. En total, tuvieron que encontrar información sobre 10 animales. Canguros, puercoespines, hienas, antílopes, elefantes asiáticos, peces globo, pingüinos emperador, osos polares, loros y boas constrictoras. Primero buscaron dónde se encontraban los animales en el zoológico y luego comenzaron a visitar cada recinto para observarlos y recopilar las respuestas que necesitaban. Se divirtieron mucho y también se tomaron el tiempo de mirar los recintos que estaban entre los que tenían que encontrar. Los profesores de la escuela primaria Stonewall se alegraban de ver a los niños corretear por el zoológico. De vez en cuando los veían mientras exploraban el zoológico solos. Habían formado parejas que permanecerían en los 2 puntos de encuentro acordados durante una hora antes de pasar a la siguiente pareja. Así, todos podían explorar el zoológico también. Kate estaba emparejado con Scott Jackson, el tutor de 5º grado. Sus alumnos se graduarían al final del curso escolar y probablemente esperaría un año antes de aceptar a una nueva clase de primer año como tutor. Su primera ronda de control de un punto de encuentro era después de 3 horas, así que decidieron explorar hasta entonces. Scott se había casado hacía un mes y le contó felizmente a Kate sobre su luna de miel con Gloria en la Costa Brava. Kate escuchó con interés, pues planeaba preguntarle también a Jessica pronto. También le contó a su amigo sobre la última excursión que habían hecho a un minigolf. Harry había sido tan tierno intentando descubrir la mejor manera de meter la pelota en los hoyos de los diferentes obstáculos. Scott sabía que Kate veía a Harry como a un hijo y no hacía comentarios sobre los preparativos. Le gustaba el chico inteligente, ya que era el que daba la clase de educación física de Katie, por lo tanto, conocía bien a los niños de su clase. Todos los profesores sabían cómo había sido la vida familiar de Harry antes de la intervención de Kate y ninguno quería volver a esa época. La escuela intentaba mantener al mínimo el número de profesores por clase, pero ningún profesor podía ser bueno en todo. Como las asignaturas principales de Kate eran inglés y matemáticas, y él podía supervisar arte, pasaba la mayor parte del tiempo en su clase, además de impartir otras 2 de matemáticas. Eso llenaba su horario.
Las asignaturas de Scott eran inglés y educación física, y era lo suficientemente capaz como para arreglárselas enseñando música. Era normal que los profesores de primaria impartieran más asignaturas que las principales. Simplemente no había suficientes profesores para que ningún profesor se concentrara en sus clases principales. Y, siendo realistas, enseñar a niños pequeños no era tan difícil en cuanto a la materia. Simplemente había que estar bien preparado. Kate no era muy atlético, así que no le importó dejar que otro profesor le diera clases de educación física. Al llegar al recinto de los elefantes, Kate vio al grupo de Harry leyendo el cartel con información sobre los grandes animales. Sonrió al ver la sonrisa radiante de Harry y luego escribió algo en la hoja de examen mientras Jeremy jugaba con el secante, ofreciéndole la espalda. Después, el grupo discutió algo y corrió al siguiente lugar. Parecen divertirse, comentó Scott sonriendo. En efecto. Me alegra mucho que hayamos conseguido traer a toda la escuela aquí. Siempre se aprende algo nuevo observando a los animales. Y es un entretenimiento genial para los niños, asintió Kate, sonriendo también. Tuvimos suerte de que Bob usara sus contactos para organizarnos el transporte. De lo contrario, conseguir los 7 autobuses a tan bajo precio no habría funcionado, comentó Scott. Sí, a veces vale la pena tener un hermano que sea dueño de una agencia de viajes, se rió Kate. ¿Como si te beneficiaras organizando clases de natación para el 3er y 5.º año? Preguntó Scott. Oye, casualmente mi familia invirtió en natatorios por toda Inglaterra. Las piscinas cubiertas de aventura son una fuente importante de ingresos para la empresa. Y papá cree firmemente en que los niños aprendan a nadar desde pequeños. De hecho, eso fue algo que le enseñé a Harry a los 6 años. Le gustó muchísimo, bromeó Kate. Me lo imagino. ¿No fue él quien más medallas de natación consiguió en su año? Preguntó Scott, pensativo. Sí. Nadar le sale de forma natural. Papá también está muy contento. Harry recibió una tarjeta de bienvenida para la piscina cubierta de aventuras de Londres por su último cumpleaños, después de enterarse de las 3 insignias que había conseguido en medio año, confirmó Kate. Ha aceptado a Harry como su primer nieto. Me preguntaba cómo reaccionaría tu familia si prácticamente adoptaras a Harry. ¿No podrían ayudarte a conseguir la tutela permanente? Es decir, todos podríamos dar fe de que los Dursley no son tutores adecuados, y sé que a Harry le encantaría, sugirió Scott, sabiendo que la influencia de los Blackwood sería fundamental para que la adopción se concretara. Solo hay una complicación. El hombre que dejó a Harry con sus tíos frustrará cualquier intento de adopción por quién sabe qué intenciones políticas. Es políticamente demasiado poderoso para eludirlo. Necesitaríamos el permiso del primer ministro o de la propia reina para burlar sus planes. Así que decidimos actuar a escondidas. Mientras ese tipo crea que todo marcha según sus planes, no interferirá. No quiere hacerle daño a Harry, pero tiene planes con los que no estoy del todo de acuerdo. Los padres de Harry eran bastante influyentes y ricos, y si las personas equivocadas descubrieran dónde vivía, intentarían obtener su tutela, por lo que yo pudiera averiguar. Los intereses de Harry no contarían para ellos, solo el poder político que podrían obtener criándolo. Así que, aunque esto no sea lo ideal, sacamos el máximo provecho de la situación, explicó Kate suspirando. Le había preguntado a su padre si había alguna forma de eludir los canales que interferirían con la adopción de Harry, pero su padre sabía que algunos tenían conexiones con el mundo mágico después de que Kate le revelara los nombres de las personas realmente influyentes en ese mundo. Y con lo famoso que era Harry entre los magos, el riesgo de exponerlo era demasiado grande. Y con el poder de Dumbledore en el mundo mágico, sería mejor no llamar su atención. Harry era feliz ahora mismo y, aunque legalmente no era su hijo, era tan bueno como él en todos los demás aspectos. Capítulo 9. Carta de Hogwarts. Salto en el tiempo. Harry, 10 años. Harry Potter estaba sentado en su habitación en casa de Kate. Se había graduado de primaria con excelentes notas. Era el segundo de su año. Dudley casi había reprobado la graduación, pero de alguna manera logró aprobar. Hacía años que no pensaba mucho en Dudley. Gracias al encantamiento de No me fijes, Dudley no lo molestaba como a los demás niños del colegio. Algo que los profesores siempre detenían enseguida. Dudley simplemente no aprendía. Harry solo podía negar con la cabeza al pensar en la cantidad de castigos que había recibido. A partir del 3er año, los profesores habían dejado de intentarlo por las buenas y le asignaban castigos por su acoso.
Y eran castigos lo que le resultaban horribles. Como los profesores querían que Dudley aprendiera al menos algunas habilidades del colegio, normalmente le dejaban escribir líneas, leer textos en voz alta donde el profesor que observaba le corregía la pronunciación o tenía que resolver problemas de matemáticas adicionales. Harry estaba convencido de que esos castigos eran la única razón por la que Dudley había aprendido a leer y escribir. La tía Petunia y el tío Vernon nunca obligaron a Dudley a hacer nada. Había perjudicado su desarrollo, como sabía por lo que Kate y Jessica le habían explicado. Si no se hacía algo para que Dudley se comportara, nunca podría salir adelante de adulto. Pero como Harry no quería saber nada de sus parientes de sangre, eso era solo una idea pasajera. Solo cuando reflexionaba sobre y sí. Imaginaba cómo habrían sido las cosas si la tía Petunia y el tío Vernon hubieran sido personas decentes. Y no había razón para decir que fuera por él que malcriaran a Dudley e impidieran que se volviera autosuficiente. Después del encantamiento, podrían haber cambiado, si no fueran realmente como él los había llegado a conocer. Harry miraba su calendario en la pared. Su carta de Hogwarts llegaría muy pronto. Estaba emocionado y triste a la vez. Emocionado por aprender magia y triste por tener que dejar su casa para ir a la escuela. Bueno, al menos podría volver durante las vacaciones. Harry sabía todo sobre las casas de Hogwarts y también sobre la discriminación contra los hijos y los niños criados por muggles. Si bien su nombre, gracias a su maldita fama, evitaría las burlas que se suponía que sufriría, por no mencionar que la familia de su padre biológico era una antigua e importante casa de sangre pura, no le parecía bien que personas como sus padres adoptivos y su madre biológica fueran discriminadas como lo eran. Y que ningún profesor hiciera nada al respecto. Bueno, quizás él podría hacerlo. Después de todo, si la Gran Bretaña mágica quería un héroe, al menos podía hacer algo que valiera la pena. Además de asegurarse de que le fuera bien en la escuela, por supuesto. Habiendo sido criado por una maestra desde los 6 años, Harry sabía muy bien lo importante que era una buena educación. Se esforzaría al máximo en la escuela y aún así tendría tiempo suficiente para divertirse. Una vez que recibiera su carta y fueran al callejón Diagon de compras, también recibiría una lechuza. Era curioso pensar que los magos enviaban correo con lechuzas, pero tener una le permitiría escribir cartas a Kate y Jessica. Y no quería perderse la oportunidad de descubrir si su hermano o hermana sería niño o niña. El año pasado, Kate y Jessica finalmente se habían casado, a ojos de Harry, y hacía 2 semanas Jessica había anunciado que estaba embarazada. El niño nacería a finales de febrero o principios de marzo del año siguiente. No le gustaba perdérselo, pero quizás podría pedirle a su jefe de casa que le permitiera visitarlo el fin de semana después del nacimiento. Esperar a las vacaciones de Semana Santa sería demasiado largo para él. Era curioso que Dumbledore no se hubiera enterado de que prácticamente vivía con Kate desde los 8 años. Había pasado una semana con los Dursley en enero, marzo y noviembre para mantener activas las protecciones. Tuvo que aceptar, tras algunas discusiones, que la protección que le brindaban era demasiado importante como para arriesgarla. No le gustaba, pero lo había hecho. Cuando fuera a Hogwarts, tendría que encontrar la manera de hacerlo durante las vacaciones. No pasaría tiempo allí en Navidad, quizás 2 o 3 noches al final de las vacaciones, pero no más. Estaba considerando terminar el resto durante las primeras semanas del verano, pero no le apetecía en absoluto. Si las protecciones pudieran alimentarse desde la casa de Kate, sería perfecto. Pero la señora Finn no sabía si eso funcionaría correctamente. Les había contado todo lo que sabía sobre el funcionamiento de las protecciones y que el tiempo mínimo que Harry necesitaba pasar con los Dursley era de 3 semanas al año. No los días completos, pero al menos las noches. Bueno, encontrarían la manera de hacerlo. Y si eso ayudaba a evitar que Dumbledore interfiriera más en su vida de lo que ya lo hacía, valdría la pena. Por cómo Kate y la señora Figg habían descrito su actitud, sería mejor mantenerse fuera de su vista. En la medida de lo posible. Harry sabía que una vez que llegara a Hogwarts, Dumbledore lo vigilaría, pero podría lidiar con eso. No había mucho en lo que Dumbledore pudiera influir directamente con respecto a Harry. Si Harry simplemente iba a sus clases, hacía sus deberes y, en general, se mantenía alejado de los problemas, no tendría ninguna razón para interferir. Y cualquier intento de lograr que Harry hiciera algunas de las pruebas del hombre que la señora Figg temía que él organizara, dependería de que Harry mordiera el anzuelo. Lo que Dumbledore no sabía era que Harry contaba con gente mágica fuera de Hogwarts que velaba por él y por su bienestar. Y eso era una gran ventaja.
Finalmente, tras semanas de espera, a mediados de julio llegó la tan esperada carta de Hogwarts. Harry se la mostró con orgullo a Jessica y Kate. Es raro que no hayan incluido información para hijos de muggles. Por lo que sabían, aunque tu tía podría haberte hablado de magia, sabemos que la señora Fig dijo que no le caes bien y que nunca te hablaría de magia. Deberían haberte dado una persona de contacto adecuada, nacida o criada por muggles, comentó Jessica. Mi carta venía acompañada de una hoja formal que explicaba lo básico y nos decía a mis padres y a mí que un profesor vendría a casa al día siguiente para darnos más información y que, si aceptaba mi plaza en Hogwarts, nos llevaría de compras para la escuela. A mí también. Algo huele mal. Pero da igual, envía tu respuesta de que aceptas tu plaza. Debería haber una lechuza afuera para llevársela a Hogwarts. Ojalá que así sea, si no, sería ridículo por su parte, dijo Kate. Harry asintió y le escribió una carta a la profesora McGonagall aceptando su puesto. Tras firmar, metió la carta en un sobre y salió a ver si había una lechuza por alguna parte. Por suerte, una lechuza gris estaba posada en un árbol, casi oculta a la vista. Oye, ¿puedes llevar mi respuesta a Hogwarts?, gritó Harry suavemente. La lechuza ululó y se abalanzó sobre la valla, esperando a que Harry le atara la carta a la pata. Al final lo consiguió y la lechuza volvió a alzar el vuelo. Ahora podría ir pronto a Londres y comprar todas sus cosas para el colegio, sobre todo una varita. Lo esperaba con ilusión. Gracias al análisis de sangre de Gringotts de hacía años, tenía una nueva llave para su bóveda de confianza y no necesitaba la vieja, que probablemente guardaba Dumbledore. No le gustaba cómo ese hombre había tomado tanto control de su vida. Harry volvió a entrar y se sentó a desayunar. La familia decidió cuándo ir al callejón Diagon a buscar las cosas de Harry. Todavía irían de vacaciones la semana que viene, pero Harry no quería esperar a su regreso, así que acordaron ir mañana. Esa noche, Harry se durmió muy tarde, demasiado emocionado para dormirse del todo. Decidieron ir por el camino fácil usando la red Flu en la casa de la señora Fig. Era la única casa con conexión Flu en todo Little Winging. El ministerio normalmente podía saber si un mago vivía en un vecindario gracias a tener una conexión Flu registrada, pero la de la señora Fig había sido establecida por Dumbledore usando un pequeño favor con uno de los empleados de la oficina de registro de redes Flu. El papeleo nunca llegó a los ojos del jefe de departamento y nadie se preguntó, ya que la red Flu se usaba muy raramente. La señora Fig solo la usó para comprar algunas cosas en el callejón Diagon que no podía conseguir en el mundo Muggle. Pero, ¿quién se preguntaría sobre un viejo Skip con acceso a la red Flu? Harry conocía la teoría de la red Flu incluso si nunca la había usado él mismo. Tiró los polvos Flu a la chimenea y las llamas que habían estado bailando suavemente se encendieron verdes. Callejón Diagon, dijo con claridad y se adentró en el fuego verde. Harry sintió que lo daban vueltas muchas veces, pero mantuvo la calma. Sabía que lo empujarían hacia la chimenea correcta. Finalmente, el giro se detuvo y se encontró en un pub lúgubre. Así que este era el caldero chorreante. Salió a trompicones de la chimenea y esperó a que Kate y Jessica llegaran. Primero apareció Jessica y se encargó del hollín de sus túnicas. Se había aparecido en el callejón a principios de verano y les había comprado túnicas básicas para que no resaltaran demasiado. No había necesidad de provocar burlas innecesarias. Kate también llegó y se encargó de sus propias túnicas. Luego, tras una señal al camarero, fueron al callejón Diagon. A Harry le mostraron la manera correcta de abrir el arco y le dijeron que memorizara las piedras, ya que en el futuro le convendría llegar solo si lo necesitaba. Tras abrirse el arco, Harry miró a su alrededor maravillado. Hacía años que no estaba allí. Y esta vez podría comprar muchas de las maravillas que se vendían. Por fin empezaría a aprender magia práctica. Haría hechizos, prepararía pociones además de lo básico que le había enseñado la señora Fig, vería criaturas mágicas sobre las que solo había leído. Estaba muy emocionado, sobre todo por conseguir una varita. Se alegraba de que Kate y Jessica estuvieran cerca de él. No quería pensar en lo que podría pasar si alguien lo reconociera como el niño que vivió. En su opinión, quienquiera que inventara el apodo debería ser castigado. ¿Qué tenía de bueno sobrevivir a una maldición que mató a tus padres? Y Harry supo que había tenido suerte de que Kate lo acogiera tan pronto. Si hubiera dependido de los Dursley, no habría tenido una infancia tan agradable. Observarlos solo le revelaba lo horribles que se habrían vuelto con los años si nadie detenía sus mentiras y su comportamiento abusivo.
Dudley no había sido aceptado en Smeltings como su tío Vernon hubiera querido, debido a sus pésimas notas y a su expediente enormemente negativo. La cantidad de castigos que recibió y los comentarios de su tutora, la señora Cooper, impidieron su admisión. Dudley era un abusador y apenas había aprobado su último grado en la escuela primaria. Y la admisión en la escuela secundaria dependía enormemente de las calificaciones. Así que obtener solo D con una E, incluso, no impresionó al director de Smeltings. No importaba si su padre era exalumno de Smeltings. Esas calificaciones, junto con los numerosos informes de acoso y castigos en masa, nunca le permitirían ingresar a ninguna otra escuela privada. Así que Dudley se vio obligado a asistir a Stonewall High, la escuela secundaria local, mientras que su mejor amigo Pierce Polkis iría a Smeltings. Dudley se había quejado a gritos de la injusticia de sus profesores, pero por una vez, el tío Vernon había mostrado su descontento con su hijo por no haber sido aceptado en Smeltings. Deseaba que Dudley asistiera a su antigua escuela. Aunque culpaba principalmente a los profesores de primaria, le dijo a Dudley que al menos debería haber sacado mejores notas para demostrar que los castigos eran injustos, lo que habría bastado para convencer al director de Smeltings de que lo dejara asistir. Pero aprobar la primaria por los pelos no era suficiente para entrar en una buena escuela secundaria. Harry se había mantenido alejado del número 4 lo más posible, incluso desviándose de camino a casa para evitar de acercarse demasiado por si acaso algo sucedía con los encantamientos debido a la ira del tío Vernon. Justo entonces se detuvieron frente a Gringotts. Los duendes de las puertas les abrieron haciendo una reverencia a los clientes y, como ya había aprendido, Harry asintió con la cabeza hacia atrás en señal de agradecimiento, al igual que Kate y Jessica. Por alguna razón, los sangre pura y los mestizos criados por magos no entendían que los nacidos de mugles y los criados por mugles tenían muchos menos problemas para recibir un buen servicio de los duendes que ellos. Simplemente, los nacidos de mugles sabían que quienes estaban a cargo de su dinero no debían enfadarse. Era puro sentido común, pero claro, Jessica se había quejado mucho en casa de que la mayoría de los magos carecían de eso. Harry esperó a que un cajero estuviera libre y dejó claro que deseaba visitar su bóveda fiduciaria presentando la llave. A los goblins no les gustaban las conversaciones triviales. Eran puro negocio y la mayoría detestaba a los magos por su forma de tratarlos, así que molestarlos haciéndoles perder su valioso tiempo no les hacía ningún favor. Otro goblin los escoltó hasta los carros y luego los condujeron a la bóveda fiduciaria de Harry, la número 687. Por lo que Kate le había enseñado a Harry, los Potter eran muy adinerados. Había gestionado las finanzas de la herencia de Harry con ayuda de los goblins durante los últimos 4 años, después de que Gringotts aceptara la tutela de facto sobre Harry que Kate tenía. Por supuesto, lo que sucedía dentro de Gringotts no le concernía al ministerio, ya que el terreno donde se construyó el banco era territorio de goblins, sobre el cual el ministerio no tenía jurisdicción. Así que nadie se enteró de que Harry Potter fue criado por un mago nacido de mugles en el mundo mugle. A los duendes les pareció bastante gracioso que Harry lo supiera. Les gustaba tener ventaja sobre el ministerio. Kate había organizado algunas inversiones de bajo riesgo para Harry que generaban un pequeño interés por el dinero invertido. No le gustaba invertir mucho en empresas dirigidas por sangre pura, ya que eso solo ayudaría a los intolerantes a mantener su poder sobre la sociedad. Aún así, una empresa en la que había invertido regularmente era el Profeta, comprando poco a poco un porcentaje considerable de las acciones para evitar que el ministerio pudiera usar el periódico para publicar historias falsas sobre Harry. Para entonces, después de 4 años, Harry poseía alrededor del 36% de las acciones, lo que le permitía vetar la publicación de ciertas historias, sin importar si el ministro quería que se publicaran. Los Potter ya tenían el 9% cuando Kate empezó. Tras ver la importancia que la mayoría de los estudiantes daban a los artículos de El Profeta, sabía que, para proteger a su cuasi hijo, necesitaba estar en una posición que le permitiera bloquear artículos que no beneficiaran a Harry. Las acciones se habían comprado en pequeñas cantidades. La mayor adición había sido del 8% de una sola vez cuando un accionista falleció y no dejó herederos. Como no confiaba en el ministerio, que habría sido el beneficiario si no hacía testamento, decidió que Harry merecía las acciones más que el ministerio como agradecimiento por deshacerse de Voldemort. Por lo tanto, le había dado todo su dinero e inversiones. El hombre no era rico, pero unos 1000 galeones acabaron en la bóveda fiduciaria de Harry junto a una pequeña colección de libros sobre runas antiguas y aritmancia, de los que era un maestro.
Harry también consiguió todos los diarios personales del hombre que implicaban su conocimiento en las materias, un verdadero tesoro ya que ese tipo de conocimiento nunca estaría disponible públicamente. Al llegar a la bóveda de confianza de Harry, este sacó unos 100 galeones, mucho más de lo que necesitarían para sus compras habituales. Sin embargo, como sabía que tendría que revisar su estación en el tren y en Hogwarts, necesitaba ropa de mago para añadir a su guardarropa mugle. Los llevaron de nuevo arriba y Jessica se encargó de guiarlos a tiendas que sabía que vendían mejor calidad que las más populares del callejón Diagon. Jessica también había hecho algunas inversiones a través de los duendes, pero las suyas eran tiendas fundadas por otros nacidos de mugles o mestizos criados por mugles, discriminados por los sangre pura y el ministerio. Sus tiendas estaban en callejones del callejón Diagon, a donde iban menos clientes, pero quienes conocían el valor de los productos de buena calidad a precios razonables acudían allí. Por no mencionar que los productos basados en ideas mugles, realizados con medios mágicos, solo estaban disponibles allí y no en el callejón Diagon, debido a los prejuicios y la discriminación. Aunque el callejón Espen no tenía la misma mala reputación que el callejón Nocturne, no era un lugar donde los supremacistas sangre pura quisieran ser vistos comprando, y muchos otros también tenían sus reservas. Por suerte, los nacidos de mugles ya tenían su propia red y eran lo suficientemente numerosos como para mantener las tiendas funcionando. Alrededor del 30% de todos los magos y brujas de Gran Bretaña tenían raíces mugles, sin mencionar que los mestizos, más abiertos de mente, también se estaban convirtiendo en clientes más frecuentes. A Harry le gustaba el ambiente del callejón Espen. La gente no se agolpaba hacia él, simplemente lo saludaba alegremente con la mano, y algunos se detenían a hablar con Kate y Jessica, preguntándoles cómo les iba en el mundo mugle. A Harry le gustaba esto. Podía soportar que la gente se alegrara de verlo y lo saludara, siempre y cuando no se le acercaran todos a la vez para agradecerle algo que no recordaba bien. Compraron la mayoría de sus suministros en el callejón. Ropa, ingredientes para pociones, cuidadosamente almacenados en una caja especial que también vendía el boticario, un telescopio mucho mejor que los que ofrecía la otra tienda del callejón Diagon, balanzas de latón y un caldero de cobre, ya que la señora Finn negó con la cabeza ante el caldero de peltre requerido, diciendo que se derretiría con demasiada facilidad al ser usado por principiantes, y que el caldero de cobre, aunque un poco más caro, aguantaría más y sería más seguro para la preparación. Para las pociones de principiante, no había diferencia entre usar peltre o cobre. Solo las pociones avanzadas requerían ser preparadas en calderos de plata u oro, ya que añadían ciertas propiedades a la poción. Además de eso, compró zapatos y botas adecuados para diferentes climas, ya que sus cuasi padres le habían advertido sobre el frío en invierno y el clima húmedo en general. Las botas estaban hechas de cuero encantado que, aunque no era tan duradero como la piel de dragón, aguantaría 2 años y crecería con los pies de Harry. Además, mantendrían el agua fuera y sus pies libres de sudor, lo que a Harry le pareció realmente genial. Los zapatos estaban hechos del mismo cuero, pero creados para la comodidad, ya que caminar por el castillo todo el día requería zapatos que evitaran las ampollas. Una bolsa de cuero para sus libros, encantada para que nunca pesara más de medio kilo, y una mochila general que podía contener el triple de lo que parecía, completaron sus compras en la tienda. Lo único que la familia compraba en el callejón Diagon era una mascota y la varita de Harry. La tradición de las varitas era una de las áreas celosamente custodiadas por las familias de sangre pura, y Ollivander simplemente vendía las mejores varitas de la zona. Y gracias a los contratos con los criadores de mascotas para familias mágicas, los dueños de las tiendas del callejón Espen no tenían forma de conseguir más que animales muy básicos como gatos, que podían ser criados por Squeaks, y estos, por lo general, no estaban muy contentos con la forma en que se hacían las cosas. Pero no era suficiente para tener un buen negocio en la zona, así que solo había una nota en la tienda que vendía comida para mascotas que indicaba que se podían solicitar contactos para comprar un gato. Sin embargo, la mayoría prefería ir a la colección de animales mágicos, ya que allí podían ver los animales y tenían más variedad. Harry quería una lechuza para mantenerse en contacto con Kate y Jessica. Así que su primera parada fue Ollivanders y después irían al emporio de búhos de Eilors. La tienda del fabricante de varitas era tan inquietante y polvorienta como Kate y Jessica la recordaban. Harry sintió un cosquilleo mágico en el cuello, preguntándose si provenía de la atmósfera fantasmal de la tienda. A pesar de mirar hacia afuera, dio un respingo cuando, de repente, una voz empezó a hablar desde la nada y apareció un anciano. Ah, sí, señor Potter.
Me preguntaba cuándo lo vería. Sin duda, se parece mucho a su padre, pero tiene los ojos de su madre, dijo el señor Ollivander. Vino aquí a comprar su primera varita también, de 11 pulgadas de sauce y 10 pulgadas y cuarto, ideal para encantamientos. Harry solo pudo asentir, un poco asustado por esos ojos plateados en los que se veía a sí mismo. Entonces el señor Ollivander vio a Kate y Jessica. Kate Brackwood, roble, 25 centímetros, rígido, apartamento para transformaciones, saludó a Kate y recibió un asentimiento. Confío en que siga funcionando correctamente. Sí, lo es, señor Ollivander, dijo Kate sonriendo. Y Jessica Stone, Vinewood, de 8 pulgadas y 4 quintos, flexible, excelente para amuletos curativos, dijo Ollivander. Ahora es Brackwood, pero por lo demás tienes razón y para mí sigue funcionando perfectamente, respondió. Ah, entonces las felicitaciones son necesarias, y creo que múltiples, miró su vientre, lo que hizo que Jessica se llevara la mano al pequeño bulbo que podía palpar, pero que aún no se veía. Si me permite la pregunta, ¿cuándo es la feliz fecha? A finales de febrero o principios de marzo, dijo. La fecha de nacimiento supuesta por ahora es el 28 de febrero, pero nunca se puede estar completamente seguro. Claro. Ahora supongo que tendremos que encontrar una varita para el señor Potter, dijo el señor Ollivander, y Harry asintió con entusiasmo. ¿Cuál es su brazo para la varita, señor Potter? Soy diestro, respondió Harry. Entonces el señor Ollivander comenzó a medir a Harry antes de dejar que la cinta hiciera el trabajo mientras él entraba en los estantes donde se almacenaban innumerables cajas con varitas. Verá, señor Potter, recuerdo todas las varitas que he vendido. Le dije que la varita de su madre era de sauce, mientras que su padre prefería una de caoba, de 22 centímetros, flexible, con algo más de potencia y excelente para la transformación. Uso principalmente pelo de unicornio, fibra de corazón de dragón y pluma de fénix para los núcleos de mis varitas, y como ningún unicornio es igual a otro, ninguna varita, con su pelo como núcleo, será igual. La varita elige al mago. Nunca conseguirá tan buenos resultados con la varita de otro mago como con la suya, sermoneó el señor Ollivander y finalmente regresó con unas cajas e hizo un gesto a la cinta para que se detuviera. Pruebe con esta, de madera de playa y fibra de corazón de dragón. De 22 centímetros, bonita y flexible. Harry tomó la varita y la agitó como Kate le había dicho que hiciera cuando intentó tomar su varita, pero el señor Ollivander rápidamente le arrebató la varita de la mano. No, quizá esta, de arce y pluma de fénix, de 18 centímetros, bastante flexible, inténtalo. Harry lo intentó, pero le arrebataron la varita antes de que pudiera levantarla correctamente. Así continuó, y Harry tenía la sensación de que, con cada intento fallido, el señor Ollivander se emocionaba cada vez más. Probó una varita tras otra, pero ninguna hizo lo que Kate y Jessica habían descrito que hacían las suyas cuando encontraban la varita correcta. Y realmente no entendía cómo el señor Ollivander supo que las varitas no estaban bien después de sostenerlas brevemente. Cliente difícil, ¿eh? No te preocupes, encontraremos la pareja perfecta por aquí. Me pregunto, sí, ¿por qué no? Una combinación inusual. Acebo y pluma de fénix, de 28 centímetros, bonita y flexible. Harry tomó la varita. Sintió un calor repentino en los dedos, diferente al de las otras varitas que había probado hasta entonces. La levantó por encima de la cabeza y la hizo girar a través del aire polvoriento, dejando una corriente de chispas multicolores que salían de la punta como fuegos artificiales. Harry distinguió rojo, azul, verde, dorado, plateado y amarillo, que parecieron sobrecoger al señor Ollivander. Extraordinario. Hacía siglos que no veía una reacción tan fuerte entre una varita y un mago. Sin duda, podemos esperar grandes cosas de ti. Qué curioso, murmuró el señor Ollivander mientras envolvía la varita en su caja con papel de embalaje para transportarla. Disculpe, ¿pero qué es tan curioso?, preguntó Harry. Bueno, recuerdo todas las varitas que vendí, y resulta que el fénix cuya pluma forma parte de la suya, señor Potter, le regaló otra pluma, solo una. Me parece curioso que parezca que está destinado a tener esta, ya que su hermano le dejó esa cicatriz, dijo el señor Ollivander, señalando la frente de Harry, donde se encontraba la cicatriz del rayo. No importa. Una varita no puede ser ni mala ni buena. Mis decisiones decidirán mi futuro. Y no puedes elegir a tus parientes, deberías saberlo. Harry restó importancia a la preocupación. ¿Cuánto te debo? El señor
Ollivander, obviamente, se sorprendió de la facilidad con la que Harry aceptó el descubrimiento de la varita gemela, pero le pidió 7 galeones por ella. Entonces, la pequeña familia salió de la tienda y se dirigió a su última parada antes de regresar a casa, el emporio de las búhos de Eidors. Curiosamente, no tardaron mucho en encontrar una lechuza, porque la propia lechuza decidió acompañar a Harry. Era una de las que se sentaban sobre las cabezas de los clientes y, en cuanto supo que Harry recibiría una, bajó volando y se posó en su hombro, ululando imperiosamente mientras lo miraba a los ojos. Harry sonrió y acarició la cabeza de la hermosa lechuza nival. Si ella quiere tanto venir conmigo no veo razón para no llevarla, dijo, y Jessica se encargó de conseguir todo lo que Harry necesitaría para ella y de pagar. Regresaron al caldero chorreante y, una vez que llegaron a la chimenea, Jessica cubrió la jaula de la lechuza con un gran trozo de tela para que el viaje fuera más llevadero. Las lechuzas no estaban hechas para viajar por la Red Flu, pero antes de llegar a casa no sería bueno dejarla volar sola. Dejaron ir a Harry primero mientras Jessica preparaba un pequeño hechizo de privacidad para ocultar su destino. Si alguien reconocía a Harry en el pub, no sería bueno que supieran cómo encontrar su hogar. Capítulo 10. Empezando en Hogwarts. Harry caminaba junto a Kate y Jessica hacia el andén 934, desde donde saldría el expreso de Hogwarts a las 11. Le habían explicado cómo funcionaba el portal al andén y ahora solo tenían que mostrarle el pilar correcto para atravesarlo. Una vez que Harry conoció el pilar, armó de valor y lo atravesó corriendo, con los ojos cerrados. Aunque sabía que la magia era real, su lógica le decía que correr hacia un enorme pilar de piedra no era buena idea, así que decidió que cerrar los ojos sería una buena idea. Una vez que pasó, se quedó maravillado ante la antigua máquina de vapor. Aunque sabía que la mayor parte del mundo mágico británico estaba atrapado al menos un siglo atrás en el tiempo con su forma de hacer las cosas, ver un tren así seguía siendo especial. Sobre todo sabiendo que este tren lo llevaría a Hogwarts, donde aprendería magia. Había estado leyendo sus libros escolares después de que regresaran de su viaje. La señora Fig había cuidado de Edwig, que era el nombre que había elegido para su lechuza, mientras habían estado en Francia. Habían pasado el tiempo durante su cumpleaños allí y había sido fantástico. Había tenido una fiesta de cumpleaños tardía con sus amigos una semana después de su regreso. Como iban a ir a diferentes escuelas después de que terminaran las vacaciones de verano, habían aprovechado la oportunidad para reunirse de nuevo e intercambiar noticias sobre las escuelas a las que asistirían. Harry había usado el nombre que Hogwarts había desarrollado para el mundo Mugle, Academia Juvenil de Escocia, que estaba registrado en el Ministerio Mugle, pero en caso de que alguien preguntara al respecto, lo que rara vez ocurría, eran delegados a un agente del Ministerio de Magia especializado en dar explicaciones sobre la escuela que disuadirían a los Mugles de hacer más preguntas. Los panfletos que se enviaron estaban encantados con un útil hechizo que hacía que los Mugles se sintieran satisfechos con la información y les permitía ignorar cualquier curiosidad que pudieran haber sentido por la escuela. Harry simplemente les había contado a sus amigos que sus padres biológicos habían creado un fondo para él y ya habían asegurado su plaza en su antigua escuela con la condición de que sus calificaciones fueran aceptables, algo que todos sabían con certeza. Harry era un estudiante excelente. Francia había sido genial. Habían estado en la costa mediterránea del sur de Francia, lo que significaba pasar mucho tiempo nadando, explorando los lugares de interés de la zona y disfrutando de la fantástica cocina francesa ligera, especialmente del marisco. A Harry le encantaba el marisco. Dejaba cualquier comida tradicional inglesa si le ofrecían pescado, gambas o calamares. Una de sus comidas favoritas era la platija frita en cubos de tocino con ensalada de patata. Por suerte, a Jessica le encantaba cocinar y, a petición suya, le había enseñado sus secretos culinarios. Ahora Harry sabía cocinar él mismo muchos de sus platos favoritos. Cocinaba con regularidad para su familia cuando Jessica y Kate tenían que trabajar más tiempo. Todos trabajaban juntos para mantener la casa en marcha. Aunque Kate, según Jessica, era un desastre cocinando y se preguntaba cómo había sobrevivido antes de que ella llegara a su vida, era un genio repostero. Su pastel de chocolate de 3 capas era un sueño. Normalmente era el pastel que preparaba para el cumpleaños de Jessica. Ella realmente no entendía esa anomalía, pero con el tiempo había aprendido a ignorarla. Muy bien, vamos a buscarte un compartimento. Quizás podamos buscar uno donde estén otros alumnos de primer año para que puedas conocer a algunos de tus futuros compañeros, dijo Jessica. Suena genial, respondió Harry. Quizás en medio del tren.
Debería haber algunos asientos disponibles. Llegamos temprano después de todo, asintió Kate y se encargó de subir el baúl de Harry al tren y dejó que Harry se adelantara para buscar un compartimento. El baúl de Harry era un modelo estándar de 3 compartimentos para guardar adecuadamente todas sus cosas escolares. Lamentablemente, el fabricante no pudo aplicarle un encantamiento encogedor, ya que interferiría con su magia inherente. Sin embargo, el baúl tenía un encantamiento ligero. Así que, aunque no era pesado, era simplemente incómodo de manejar, y Kate decidió ayudar a Harry, quien era demasiado pequeño para empujarlo con facilidad por pasillos estrechos. No tenía ni idea de por qué el tren tenía pasillos tan pequeños cuando se podía usar magia para agrandar el espacio, pero esa era la lógica del mundo mágico. Kate encontró a Harry hablando con un par de chicas, una con cabello rojo y otra con cabello rubio. Aquí, Kate, Susan y Anna dijeron que podía sentarme en su compartimento. Gritó Harry. Kate sonrió ante el entusiasmo de Harry. Estaba seguro de que encontraría muchos amigos en Hogwarts. Está bien, Harry. Deja que te suba el baúl al portaequipajes. ¿Ya pusiste el material de lectura para el viaje en la mochila, verdad? Preguntó Kate. Sí, y también la lonchera que hizo Jessica, confirmó Harry. Bien. Señoras, cuiden bien de este. No ha crecido en el mundo mágico, aunque se lo conté desde que tenía 6 años, les dijo Kate. Oh, ¿eres nacida de muggles? Preguntó la chica rubia. No, fui criado por muggles. Mis padres eran mágicos, pero mi madre nació de muggles y, tras la muerte de mis padres, me enviaron allí para criarme. Vivo la mayor parte del tiempo con Kate y Jessica. Son como mis padres adoptivos, dijo Harry. Las dos muchachas parecían perplejas. Te lo contaré durante el viaje, prometió Harry y ellos asintieron. Vamos, salgamos hasta que salga el tren, dijo Kate y Harry asintió. Hasta luego, Susan, Anna, dijo Harry y siguió a Kate afuera mientras las chicas susurraban, probablemente sobre la historia que Harry les contaría. Afuera, Kate, Harry y Jessica conversaban. Le dieron un último consejo. Le dijeron que enviara a Edwin después de que lo clasificaran, ya que querían saber cuánto antes en qué casa estaría. Harry prometió eso y también escribirles una vez por semana para contarles cómo iban las clases. A cambio, Kate y Jessica prometieron mantenerlo al tanto del desarrollo de su hijo y dejar que les ayudara a elegir nombres. Finalmente, a las 11:10, Harry, tras abrazarlos a ambos y darles las gracias por todo, volvió al tren y se dirigió al compartimento donde ya esperaban Susan y Anna. Solo que ahora había otro niño de pelo castaño corto. Hola, Harry, él es Justin. Va a compartir el compartimento con nosotros, dijo Anna. Eso es genial. Hola, Justin, soy Harry, se presentó Harry. Mucho gusto en conocerte, Harry. ¿Oí por estos dos que les prometiste una historia interesante? Preguntó Justin con curiosidad, y Susan se sonrojó al ver la mirada inquisitiva de Harry. Bueno, lo prometiste, se defendió. Supongo que sí, reconoció Harry y luego comenzó a contar su historia, tomándose una buena media hora de viaje a Hogwarts para terminarla. El gran comedor de Hogwarts lucía increíble. Harry caminaba en fila entre Susan y Justin. El viaje en tren había sido agradable y sentía que podría hacerse muy amigo de los 3 que habían compartido su compartimento. Todos eran muy simpáticos. Se preguntó cómo las velas no derramaban cera sobre las cabezas de los alumnos y profesores, y si también estarían encendidas durante el día. ¿Y cómo se encendían tantas velas a la vez? ¿Habría algún hechizo para ello? Apenas notó que la fila se detenía frente a la mesa principal. Vio que todos miraban fijamente un viejo y remendado sombrero de mago. Para su sorpresa, empezó a cantar sobre clasificarlos a todos en las casas correctas. Ahora entendía lo que Kate y Jessica habían querido decir al decir que no tenía que preocuparse por cómo lo sortearían. Le habían dicho que era tradición no contarles a los de primer año cómo se hacía, así que no le habían dicho nada, por mucho que intentara averiguarlo. Las ideas que otros habían tenido ahora le parecían aún más ridículas. Como la historia del troll que un chico pelirrojo les había contado a otros 2 chicos. Ahora dicho chico maldecía en voz baja. Harry solo captó la palabra gemelos. Quizás sus hermanos le habían gastado una broma. Entonces llamaron a la primera estudiante y Harry escuchó atentamente, pues era Anna. La enviaron a Hufflepuff, pero Susan la siguió de inmediato. Justin también terminó ahí. Finalmente le llegó el turno, después de ver a muchos otros pasar distintos períodos bajo la cabeza. ¿Qué tenemos aquí? Harry oyó una voz en su cabeza.
No tienes mala mente ni valor para proteger a tus amigos, pero prefieres resolver los conflictos pacíficamente. También harías lo que fuera por ayudar a un amigo que te necesita. Sabes que hacer bien tu trabajo te llevará lejos en la vida. Bueno, solo hay un lugar para ti, Hufflepuff. Harry se acercó felizmente a sentarse junto a sus nuevos amigos, quienes lo saludaron con entusiasmo. No se dio cuenta de que sus aplausos y vítores habían sido los más fuertes hasta el momento, ni de que muchos en la mesa de Gryffindor parecían haber recibido un puñetazo en el estómago. No le importaría si se hubiera dado cuenta. Él era como era, simplemente era Harry y quería aprender magia y tener buenos amigos durante su estancia en Hogwarts. Por no mencionar que estaba muy feliz de estar en la misma casa que su padre adoptivo. Kate y Jessica estaban sentados a la mesa de la cocina desayunando cuando Hedwig entró volando por la ventana abierta. Harry parecía haberse tomado muy en serio la petición de averiguar lo antes posible sobre su nueva casa. Kate tomó la carta de la lechuza blanca mientras Jessica le ofrecía una tostada, que Hedwig tomó y devoró con alegría. Kate abrió la carta y la leyó en voz alta para que Jessica también pudiera escuchar lo que Harry había escrito. Queridos Kate y Jessica, llegamos a Hogwarts sin problemas y el viaje en tren fue genial. Me hice amigo de Susan, Anna y Justine, que compartían el compartimento conmigo. Nos divertimos mucho y le explicamos algunas cosas a Justine, que es hijo de muggles como tú. Me ayudó mucho saber al menos algunas cosas sobre el mundo mágico, lo que evitó que cometiera errores tontos. Todos terminamos en la misma casa, Hufflepuff. Me alegro mucho de estar en la misma casa que tú, Kate. Nuestra jefa de casa es la profesora Sprout, que enseña herbología. Entró en nuestra sala común después de que nos acompañaran los dos prefectos de quinto año, Stack y Bailbloom Grisonale. Nos explicaron las reglas básicas que debemos seguir en Hogwarts y que los Hufflepuff eran la casa más subestimada del colegio. No me gusta que mucha gente piense que somos unos inútiles. ¿Qué hay de malo en ser buenos amigos y trabajar duro? Son buenos atributos. Comparto dormitorio con otros 3 chicos. Está Justine, por una vez, y luego Arnie y Zacharias. Zacharias parecía un poco arrogante, pero quizás solo sea porque aún no nos conoce. Ya veré cómo van las cosas. Arnie parece simpático, pero un poco nervioso. Es de la familia Macmillan, una de las familias de sangre pura de las que me hablaste. Tengo muchas ganas de empezar las clases. Aunque me preocupa que los demás estudiantes siempre me miren fijamente. No fue agradable durante mi clasificación ni después de cenar. Por suerte, la profesora Sprout les dijo a los demás Hufflepuff que me trataran como a cualquier otro estudiante de primer año y que no me molestaran con mi fama. Es una mujer muy agradable y creo que me gustará aprender herbología con ella. Volveré a escribir después de las primeras clases. Amar acosar bueno, eso es bueno. Hufflepuff podría ser justo la casa que necesita para poder ser él mismo, comentó Jessica. Sí, lo es. Me alegro por él. Esperemos que los demás estudiantes superen pronto la novedad de que el niño que vivió asista a Hogwarts, añadió Kate. Jessica asintió y volvió a su desayuno. Le escribiría una carta a Harry cuando terminara. Harry se adaptó bien a su nueva vida en Hogwarts. Los prefectos de Hufflepuff habían organizado una visita al castillo el primer día después de clases para los nuevos estudiantes, mostrándoles dónde se encontraban las aulas, la enfermería y la sala de profesores, por ejemplo. Las oficinas de los profesores también formaban parte de la visita, por si tenían alguna pregunta sobre las clases que los prefectos no pudieran responder. También les mostraron los terrenos y conocieron al guardabosques Hagrid, un hombre corpulento pero amable. Les contó un poco sobre las criaturas que vivían en el bosque prohibido y, una vez que terminaron, los invitó a tomar una taza de té cuando quisieran. Su puerta siempre estaba abierta para los estudiantes que quisieran charlar. Los Hufflepuff también habían establecido horarios de estudio obligatorios para todos los estudiantes. Se les orientaba sobre sus horarios y a todos los nuevos de primer año se les explicaba cómo el estudio estructurado después de clase facilitaba mucho la asimilación del material. Los de primer año normalmente salían de clase sobre las 2, con la excepción de los miércoles, que tenían clase de astronomía a medianoche, y los martes, que la clase de encantamientos era hasta las 4. Se les informó que a partir de tercer año tendrían más clases, ya que añadirían asignaturas optativas a su horario, además de las 7 que ya tenían. El horario de estudio era de 2:30 a 4:30 de la tarde los lunes, miércoles y jueves. Debía utilizarse para hacer deberes, prepararse para las clases y leer con antelación para saber qué tema se iba a tratar.
Nadie esperaba que leyeran muchos capítulos antes de las clases, pero siempre deberían haber leído a fondo el siguiente capítulo de sus libros para saber qué hacían. Si bien Hufflepuff no tenía el expediente académico más glorioso en el colegio, ese honor pertenecía principalmente a los Ravenclaw, o no destacaban con aventuras escandalosas ni poniendo en evidencia a la gente, eso lo hacían principalmente los Gryffindor y los Slytherin. Podían afirmar con orgullo que ningún Hufflepuff había reprobado una sola asignatura en toda su carrera en Hogwarts, y que normalmente accedían fácilmente a las clases de éxtasis que necesitaban para acceder a sus profesiones. Sin mencionar que si alguien de otra casa acosaba a uno de ellos, contraatacaban en masa. Los Hufflepuff se cuidaban entre sí. La sala común era espaciosa y estaba decorada con varias plantas que desprendían aromas relajantes, lo que ayudaba a mantener la calma. A Harry le contaron que la profesora Sprout solía colocar en la sala plantas bonitas que había encontrado durante sus expediciones de verano. Era una de las herbolarias más destacadas de Europa y viajaba mucho para ampliar sus conocimientos sobre la materia que enseñaba y que tanto amaba. La sala de estudio estaba en una habitación separada, ya que la sala común era solo para relajarse, divertirse y socializar con los amigos. Tenía sentido mantenerlas separadas. Otra parte agradable de la sala común era la sala de juegos, como la llamaban. Para sorpresa de Harry, también había algunos juegos del mundo Muggle. Por ejemplo, tenían 2 mesas de billar y una para jugar al ping-pong. Cuando Ernie preguntó por ellas, Stacky explicó que un antiguo alumno había sugerido que las instalaran en la sala de juegos, ya que eran muy divertidas y no importaba que fueran juegos muggles. Con unas pocas modificaciones, podrían hacerse más mágicos, especialmente el ping-pong. Los Hufflepuff lo habían acordado en aquel momento, y ahora simplemente pertenecían a su sala común. Se podía elegir entre pelotas de ping-pong mágicas y pelotas muggles. La variante mágica podía acelerarse sola tras un largo intercambio para hacerla más desafiante. Por supuesto, también había varios juegos de mesa normales y se habló de montar una plataforma de baile mágico, que uno de los hijos de muggles de 4º año había probado durante el verano y le había gustado mucho. A muchas chicas y a algunos chicos les gustaba la idea de bailar canciones populares siguiendo los pasos que indicaban las baldosas iluminadas del suelo. Y si a otros no les gustaba, bueno, problema suyo. En Hufflepuff, todos eran libres de pasar su tiempo libre como quisieran. Y si las canciones que sonaban en las plataformas de baile no les gustaban a los demás, era fácil colocar barreras de silencio a su alrededor para no molestar a los demás. Esa era otra regla importante. Podías hacer lo que quisieras, siempre y cuando no lastimaras ni molestaras a los demás. Había pasado una semana del curso escolar y Hedwig había regresado con una nueva carta de Harry. Tras darle un trozo de tocino, Jessica leyó la carta en voz alta. Queridos Kate y Jessica, me encanta Hogwarts, pero también te echo de menos. Los demás Hufflepuff son majos y, por suerte, han superado rápidamente su adoración por mí. Las clases son interesantes, aunque en muchas no podamos hacer hechizos. Prácticamente los únicos son encantamientos y transformaciones. Hemos aprendido el encantamiento Lumos para encender nuestras varitas y el hechizo para convertir una cerilla en una aguja. Tuve que practicar un poco con mi cerilla durante la hora de estudio, ya que solo conseguí que se convirtiera en plata en clase, pero no que cambiara de forma. Aún así, según la profesora McGonagall, fue un buen resultado. Aprendí el encantamiento Lumos en clase. Creo que las horas de estudio obligatorias son buenas. Así no dejamos los deberes para el último momento y normalmente tenemos las tardes libres. He oído que el equipo de Quidditch fue el que puso en marcha el sistema hace décadas, ya que tenían que compaginar sus estudios y entrenamiento. Tiene sentido que les resulte más fácil así, ya que normalmente programan su tiempo de entrenamiento después de las horas de estudio para que cualquiera que quiera unirse al equipo pueda entrenar adecuadamente para las pruebas, que se celebran 3 semanas después. Me gustaría hacer las pruebas el año que viene. La verdad es que suena muy divertido. Un estudiante mayor, Cedric Diggory, buscador de talentos del equipo de Hufflepuff, me contó un poco cómo entrena regularmente después de hacer los deberes para mantener su puesto en el equipo. A diferencia de otras casas, Hufflepuff realiza pruebas completas, excepto para el puesto de capitán, cada año para tener el mejor equipo posible, y siempre hay jugadores de reserva para evitar perderse el puesto si alguien enferma. Las clases son en general buenas, pero historia de la magia la imparte el profesor Vince y es un aburrimiento terrible. Nuestros prefectos nos dijeron que nos pusiéramos tapones para los oídos y leyéramos el libro durante la clase para no suspenderla.
Nadie puede permanecer despierto en esa clase. ¿No sería mejor tener un profesor de verdad, si es un problema tan grave? Otro profesor que no es tan bueno es el profesor Kirei, que enseña defensa contra las artes oscuras. Tartamudea terriblemente y es muy difícil entenderle en clase. He empezado a leer el libro y a preguntarles a los prefectos cómo se supone que funcionan los hechizos. No quiero suspender esa clase solo porque no entiendo a mi profesor. Por no mencionar que me da dolor de cabeza en su clase por la gran cantidad de ajo que puso, supuestamente para protegerse del vampiro que lo atacó durante su sabático. El profesor que menos me gusta es el profesor Snape, que da pociones. Parece que le caigo fatal. No tengo ni idea de por qué. No hice nada, lo juro. Pero en nuestra primera clase, me señaló, me llamó famoso y me hizo varias preguntas que no pude responder. Bueno, salvo dos, pero siguió preguntando después de que conseguí responder las del Bezoar y la diferencia entre el acónito y el acónito. Desde entonces, las he buscado y descubrí que la poción de muerte en vida es de nivel éxtasis y que las reacciones a los ingredientes solo se cubren a partir de tercer año. ¿Se puede hacer algo contra esto? Es acoso escolar y no tiene ningún motivo para hacerlo. Ya se lo dije a la profesora Sprout, pero me dijo que las quejas contra el profesor Snape siempre se ignoraban en el pasado, por muchas que fueran. A ella tampoco pareció gustarle. Lo bueno es que me va bien en las clases y he hecho más amigos entre mis compañeros, no solo en Hufflepuff. Normalmente tenemos clases con otras casas, y esta semana en herbología me emparejaron con dos Gryffindors y Justin, Neville Longbottom y Hermione Granger. Aunque Hermione es un poco friki, creo que simplemente no sabe cómo tratar con otros niños. Siempre está hablando de lo que ha leído. Neville, por otro lado, es muy tímido, pero se le da bastante bien herbología. Después de que se le pasó que soy Harry Potter, tuvimos una agradable conversación mientras podábamos y regábamos unas flores. Encantamientos es con los Slytherin, y son muy astutos. Un chico llamado Draco Malfoy intentó convencerme de que dejara a mis amigos y saliera con él, pero me negué, con la mayor educación posible, ya que es claramente un matón. Se comportó como Ellington en tercer año. Jessica oyó la risa de Kate. A Harry le disgustaba mucho Marcus Wellington, un chico que había estado en su clase en tercer año de primaria. Sus padres eran ricos y él se creía mejor que los demás por eso. Por suerte, la familia se mudó a Leeds después de ese año. No se tomó bien la negativa y me dijo que si no tenía cuidado, acabaría como mis padres. Para su mala suerte, el profesor Flitwick oyó esa parte por casualidad y le quitó 20 puntos, además de castigarlo esa noche por insultar a los héroes de la guerra y ser insensible. A Malfoy no le gustó nada, pero se fue a su asiento. Desde entonces siempre me fulmina con la mirada, pero aparte de los insultos, hasta ahora es inofensivo. Otro chico que no me cae muy bien es Ronald Weasley de Gryffindor. Es muy grosero e intentó apartar a mis amigos de mí y proclamarme su mejor amigo. No tengo ni idea de cómo se le ocurrió esa idea, y ya lo he regañado 2 veces, pero simplemente no para. Por suerte, mis amigos me apoyan y le dicen que se vaya. Si no deja de molestarme, tendré que decírselo a la profesora Sprout. Por suerte, solo tenemos herbología y defensa con los Gryffindor, así que no lo veo mucho, salvo en las comidas. Y no me gustaría sentarme a su lado. Por lo que sé, no tiene modales en la mesa y la verdad es que intento evitar mirarlo en la mesa de Gryffindor, porque es repugnante. A muchos otros en Gryffindor también les disgusta cómo come, pero la profesora McGonagall, por alguna razón, no hace nada al respecto. Una vez, cuando Zacharias se portó mal durante la comida, la profesora Sprout lo llevó aparte, lo reprendió y le dijo que dejara de comportarse así en el futuro. Eso le ayudó y ahora ya no presume en voz alta cuando estamos en el gran comedor. Creo que me costará un poco acostumbrarme a tener astronomía a medianoche. Aunque los alumnos mayores dijeron que echarse una siesta antes de esa clase ayudaría, sigue siendo muy difícil. ¿Cómo van las cosas en Little Winging? ¿Se está portando bien tu nueva clase, Kate? También he incluido algunas cartas para mis amigos y me encantaría que me las enviaras. Amar. Acosar. Ambos adultos se alegraron de que Harry pareciera divertirse en Hogwarts hasta el momento. Lo habían seleccionado para una buena casa y esperaban que no extrañara demasiado su hogar. Nunca había estado lejos de ellos tanto tiempo. Parece que le va bien, dijo Jessica. Sí, pero no sé por qué a Snape se le permite intimidar a los estudiantes. Lo recuerdo un poco de mi época allí y, si no recuerdo mal, era amigo de Lily. No estoy completamente seguro, ya que nunca presté mucha atención a los jóvenes de las otras casas, dijo Kate.
Pero creo que al principio se juntaban. Puede que tengas razón. Se habló mucho de una chica de Gryffindor y un chico de Slytherin que eran amigos. Y de cómo los Slytherin presionaron al chico para que dejara de juntarse con una hija de muggles, reflexionó Jessica. Pero no recuerdo los nombres. Tendremos que observar la situación y, si nada cambia hasta las vacaciones de Navidad, veremos si podemos concertar una reunión con el profesor Dumbledore. Que otros padres nacidos de muggles se sumen a las nuestras probablemente ayudaría a reforzar el asunto. Ni siquiera Dumbledore puede ignorarlo si un gran número de padres exigen que uno de sus profesores deje de acosar a sus hijos. Y por lo que escribió Harry, parece ser un problema conocido, coincidió Kate. Echaron un vistazo a las cartas que habían sido adjuntas para los amigos de Harry y Kate las llevó consigo para entregarlas antes de tener que ir a trabajar.